¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Bienvenidos, gentita bella. Un abrazo para todos. Y espero que le estén pasando bien en sus casitas. O si están yendo al trabajar. O en cualquier parte que se encuentren, ¿vale? Un saludito para todos. Un saludito para Maya. Anis. Bienvenidos, gentita bella. Antes de empezar, gentita. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Quiero ver si es que me escuchan bien y si se ve bien la transmisión, ¿vale? Mientras mando saludos. Un saludito para Erika, Edward, José Rojas, Dynamite dice saludos Tony, ¿cómo anda? ¿Cómo estás por allá? Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Un saludito para Ulises, Dynamite. Ya creo que lo saludé a Dynamite, sí, sí. Un saludito para Alex, Juanito, Isra. ¿Quién más me hace falta por acá? ¿Qué onda, Brody? Un saludito para todos, gentita bella. Jeraisi, Nick Dart, Samuel, Derling, Wichokin, Luis, Nared, ¿cómo estás? Dice justo a la hora de irme a trabajar. Quería hacer más temprano, gente, pero se me complicó. Pero para no perder la costumbre, toca hacer transmisión sí o sí. Un saludito para Luis. Ape, Soul, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. ¿Quién más me hace falta? Satoshi, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. José Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Rubén, ¿cómo estás? Dice Tony, ¿tú consideras que es mejor quitar toda la zona de choque a los enemigos entre todo el campamento que subir el árbol de una? Yo diría que sí. Así agarras más bonificaciones. Y si el enemigo que está del otro lado es más fuerte que ti, puede que con esas bonificaciones le puedan dar un versus. A la final, el agarrar más estructuras hace mucha diferencia. ¿Cómo estás, Demin? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, tengo una sorpresa para ti. Dice, cuando inicie sesión. Cuando inicie sesión. Vale, vale, crack. Por acá Soul nos tiene una sorpresa, dice gente. Ojito, ojito, pongan. Por allá ni ya pone el de observación, gente. Observar, observar. Bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Y un abracito para todos. Espero que se la pasen muy bien en este stream de aquí. Y vamos a empezar con todo. Y vamos a hablar sobre todo que está pronto a abrirse los túneles de nivel 9. Si no me equivoco, van a ser el reinicio del día de mañana. Entonces estén preparados. Ahí va a haber una muy buena transmisión. Si no me equivoco, puede ser que el tema de ir avanzando hasta el árbol se alargue un poco por el tema de la construcción de las torres. Y tal vez tengamos un stream largo el día de mañana por el tema de las construcciones de torres. En ese caso ya voy a preparar a ver si me prestan las cuentitas para ir preparando todo. Mientras. Dice, el video me trajo suerte, dice. Me acaba de salir la casa. ¿En serio? ¿En serio? What? Muchos tuvieron suerte, gente. Qué bueno, gentita. Dice, mañana se abre por fin el puente hacia el árbol. Exacto. Se abren los puentes números nivel 9 en sí. Hola, Tony. Dice, ¿le puedes mandar un saludo a mi hermanito? El Pollón, por favor. Dice, un saludito para tu hermano, crack. Espero que se la pase muy bien. Si está viendo la transmisión, un saludito para él. Dice, chequea los reportes en la lacancia de mi segunda unidad. Vale, ya lo checo, crack. Muy bien, ahora sí, vamos de una vez al tema de la batalla, de una vez. No se olviden dejar su poderoso like, que me ayuda muchísimo, gente bella. Vamos de una vez a la batalla. Anti-Antoine, ¿cómo estás? Ya llega el Anti-Antoine y Antoine, verán. El crack anda con las multicuentas, muy buena. Déjenme reclamo algunas recompensas mientras. Y saben que aquí en la alianza de robots los paquetitos no hacen falta para reclamar. Reclamemos, reclamemos. ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido. Dice Ton que por acá. Vamos por acá. Por acá dice es troleo de Jeraisi, dice por acá. ¿Qué pasó? ¿Me trolearon? ¿Cómo estás, Canalizo? Bienvenido, buena noche. Dice, no me saludaste. Sí te saludé, Maya, el primerito, porque tú fuiste el primero de la transmisión. Sí te saludé, un saludito, pero si no me escuchaste o se me pasó, un saludito para ti, crack. ¿Cómo no voy a saludar a Maya, al buen Maya? Dice, bro, una pregunta. Para ganar la isla es necesario ocupar el árbol durante el tiempo de liquidación. Tienes que tener el árbol hasta que termine el evento.
Sí o sí, en el Lost Island. Ricardo, muchas gracias por hacerte miembro del canal, crack, bienvenido. No se olviden los que se hacen miembros, me escriben por Discord. El link está en la descripción del video, del video o el stream, porque después se hace video, para que estén atentos, ¿vale? Ya creo que reclamé todo. Por si voy a chequear. Ahorita están haciendo los lagartos, mientras. Dice Tony, un gusto para mí, gracias por tu apoyo, crack. Bienvenido, bienvenido. Esperen que no se escucha la música. Listo, ahí sí. Perfecto. Perfecto, gentita bella. Dice, amigo profesor, tienda VIP, dice. Bienvenido, Alex. Cierto, hoy es la tienda VIP, pero ya compro más tarde. Bienvenidos, dice, saludos al servidor 365 Alianza Vengador. Un saludito para... Muy buena. ¿De esa alianza eres? Un saludito para tu servidor, crack. Y gracias por estar aquí. Por acá dice, ya regresamos a casa, Tony, dice. Y le ganamos... Y el ganador fue esa alianza que estaba en penúltimo lugar de influencia. Pero ganó el árbol en el último momento. Ya veo, Nick Dar. Es que de eso se trata, crack. El huevo, ¿cómo están? Bienvenidos. Dice, te veo hace mucho, dice, y hoy me sumé por fin. Dale, Ricardo, te agradezco mucho, un abrazo para ti. Ahí me escribes por Discord para añadirte al grupo de WhatsApp y están participando por el sorteo que se viene, gente. El siguiente mes, a como yo calculo, se viene el sorteo que es... Se viene el sorteito de ya. De por sí creo que ya está asegurado 8 paquetes de insectos, gente. Ya está asegurado 8 paquetes de insectos. Aseguradísimo, ya estamos entrando para el 9º paquete. Entonces, para que tengan en cuenta, el siguiente mes se viene 9 ganadores. 8, si es que 8 ganadores ya. Y 9 si es que vamos ahí apoyando gente. Hoy, Tony, ahí te escribo. Dale, Ricardo. Dale, crack. Perfecto, verán, Soul dijo que tenía una sorpresa en el chat, me imagino que lo posteó. Perfecto, sí, aquí está. Aquí está, me imagino que es los reportes. Dice Tony, estoy a 12 días y aún no me salió ni la chincha ni la cristal. Ando otro. Puf, Antoine. Es a veces un poco estresante el tema de las hormiguitas. Pero con el tiempo te van saliendo, crack. Ya vamos a chequear. Dice Tony, mi alianza no entra al árbol, la alianza verde nos sacó de la zona de choque y estamos como la fucsia de la alianza, estoy aburrido. Ya veo, Anis, es que a veces pasa. A veces pasa, ni modo, toca aguantar hasta que termine. ¿Cómo estás, Juanpi? Bienvenido. Hola, Tony, dice, ¿me puedes mandar un saludo, porfa? Te veo de México, un saludito para ti, Juanpi, gracias por estar aquí, un abrazo. Buenas noches, Alison, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, verán, esta es la formación... bueno, no es una formación de Black Dog. ¿Qué formación es esta? Ah, está... Vale. Soul dijo que nos iba a mostrar un reporte. Ah, gente. Es la... Ya veo. Comprado varios paquetes el buen Soul. Tiene ya la hormiga del Barren Land. La tendrá completa ya, me imagino. Dice, lo único bueno es que ya empecé el Evo de T10 Carry. Dice, ya voy 10%. Buena, Antoine. Poquito a poquito. Dice Tony, ¿matar hormigas antes del emparejamiento de la isla ayuda o solo desactivar la flora mutante? Algunos dicen que así ayuda y otros no. Si tú matas las hormigas, te van a emparejar con otra alianza que haya bajado igualmente poder. Entonces, es como decirte, si matas y bajas poder, te va a tocar con alianzas que hacen lo mismo y desactivan igualmente la flora mutante. Y a veces como que el sistema de emparejamiento se oculta en esa manera. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Un saludo, dice nuestro líder, el líder Huichokin y nuestro diplomático Jasper de la alianza MX1 Latinos de México. Ya veo. Huichokin creo que sí se suscribió. Él es parte de los miembros, pero bienvenidos, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo está Rincón de Rick? Buenas mismas. Solo faltan 12 días para que termine 2 días para que abra el árbol. ¿Cuál es el momento perfecto para luchar el árbol? El momento perfecto son 3 días o 2 días antes, crack. Ahí a tope para lucharlo. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Todos bienvenidos, gentita bella. Dice, soy de Corrientes, provincia de Argentina. Ya veo, crack. Saludos a todos, gentita.
Dice, ¿quién ganó anoche? Listo, verán. Antes de mostrar el reporte que nos mandó Saúl, vamos a ver la batalla ardua que tuvo el día de ayer ZLS. Ya saben que ayer estuvimos haciendo transmisión y se alargó un poco por el tema de la pelea, ¿no? En este caso ZLS, tal vez por el desgastamiento y todo lo que ha luchado con la alianza de Robot y la de TIC, pues se desgastaron mucho y no han avanzado más. El plan de ayer es que ZLS iba a presionar para poder y hacer posible tomar la maravilla que está en posición de TIC, ¿no? Pero no lo dejaron, ¿listo? El Robot y TIC no dejaron que ZLS avance, así que los dejaron y los hicieron retroceder hasta aquí, gente. Ya saben que ellos habían avanzado hasta por acá y la maravilla estaba en peligro, pero como muy buena estrategia que llevan y tienen muy buena coordinación la alianza de Cole con TIC, avanzaron muy bien. Devani, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, yo pienso que se debe desactivar el hongo mutante antes del emparejamiento. Antes y durante también. Ya luego de unos días avanzado, ya una vez termina y si ya se puede ir. Dice, no quiero matar hormigas. Dice, mi alianza quiere que pierda más de 15 millones de poder. Yo me acuerdo que a un jugador que llegó a mi alianza le hice perder como unos 150 millones, gente. Tenía demasiado poder. Cuando yo era líder de LAT. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Y así es como van, miren. BMS se ha quedado igualmente al túnel, al margen del túnel. Todos han hecho su mejor esfuerzo y ya no han querido pelear. Más bien se están preparando para las aperturas de los túneles. En la parte superior ahorita ya saben que tiene acceso la alianza de Yoito a los túneles. Mientras sigan avanzando, por ahora se quedarán estáticos. Por aquí van a tratar de mantener una estabilidad para que un ULC pueda avanzar y ocupar por lo menos un árbol. Por ahora se están preparando ya para entrar a los túneles. Ya saben que el día de mañana, después del reinicio, ya empieza la lucha ardua. Y ahí sí ir tomando estructuras en dirección al árbol. El árbol todavía falta 9 días que se aperture. Entonces aquí va a haber mucha pelea durante esos 9 días. Porque aquí se decide mucho quién avanza, quién retrocede, quién se bloquea y así sucesivamente. Así que tengan cuidado ahí. Dice una pregunta, Tony. ¿El evento de la isla desierta 2 de la alianza llega al árbol y lo toman y 3 aliados no llegan? ¿Pasa algo, no? ¿O no? Edward, a ver, el evento de la isla desierta. 2 alianzas llegan al árbol y lo toman. Y 3 alianzas no llegan, ¿pasa algo o no? No pasa nada. Es que verás, si 2 alianzas van al árbol, solo una alianza gana, crack. Solo una es la que gana. Solo una tiene que tomar el árbol. Dice, bro, me pasé de Ants Legion a The Ants, dice. Y me quisieron cambiar de servidor. Y me pide nivel 5 inferior a 14 para pasarme. Sí. Sí, lastimosamente te pide eso, crack. Por acá dice, había un jugador de nivel 20 que tenía 170 millones de poder. Nadie se lo quería llevar por su elevado poder. Tuvo que bajar a 20 millones. Ya ven, algunos tienen que bajar. Aileen, ¿cómo estás? Bienvenidos. Reiner, ¿cómo están, gentita bella? Así que eso tienen que hacer. Algunos dicen que funciona el emparejamiento bajando poder, otros no. Tienen que hacerlo. Depende del líder de sus alianzas, en pocas palabras. Ya próximamente, como les digo, abren los túneles. Y aquí Soul, gente, nos mostró 2 reportes. Creo que en estos 2 reportes muestran información sobre la nueva hormiga que ha sacado Soul, gente. Les voy a bajar un poquito el reporte. Miren, es la melee. Es esta hormiga de acá. Soul ya la consiguió. Vamos a mostrarles qué hormiga es. Es esta de aquí, la melee de arqueras, gente. Ya saben que algunos jugadores son arqueras. Y en este caso Soul ya consiguió esta hormiga. Dice, Tony, ¿en qué servidor estás? ¿Y cómo haces para que se vea así el mapa? ¿En qué servidor estoy? Estoy en el 166, pero no me van a encontrar porque estoy en el Barrenland. ¿Y cómo hago esto? Es con el emulador. Tienes que modificar los márgenes, nada más. Y ahí lo van a ver. Vamos a ver el reporte, ¿vale? ¿Qué tan buena es la hormiga? No sé si ya la tenga Soul completa. Kevin, ¿cómo estás? Buena noche. Muchas gracias por estar aquí. Dice, lo que he visto, Tony, es que dependerá mucho si hay ballenas en tu alianza y si hay ballenas en que no luchan. Exacto, Rubén. También es eso.
Dice, ¿esa cuenta cuál es, Tony? Es la de Fabián, gentita. Es la de Fabián. Vamos a ver, como les dije, Soul ha sacado la nueva hormiga del Barrenlandia, ¿saben? Para sacar esta hormiga al nivel en el que nos encontramos es la única forma de conseguirlas con dinero. Tienes que comprar bastantes paquetes para poder incubarla. Y ahora podemos verla en acción, a ver qué tan fuerte es. Contra este jugador de acá, miren, para que lo puedan chequear. Ya ha estado haciendo pruebas con esta hormiguita y parece ser que es buena. Vamos a verla. Por fin puede ser que una hormiga free to play melee sea buena, en este caso en el Barrenland. Obviamente puede hacer combo, mira, el combo que está haciendo con Acacia. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ahora fui con 200 millones de potencia al Barrenland. Dice, no me... ya no maté ninguna. Ya veo, Maya. Ya veo. Por acá dice, según mi experiencia, Tony, no sirve desactivar el hongo. Sí sirve bajar el poder matando hormigas. Ya ven, como les dije, no pierden nada desactivando el hongo o bajando poder, ¿vale? Bajando poder a algunos les cuesta porque algunos tienen mucho o muchísimo elevado el poder, o sea, muchísimas hormigas, y a algunos les cuesta, a otros no. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido, un saludito para ti. Dice, falta una versión de PC para que se vea mejor. Sí, si sacan una versión de PC sería lo mejor. El juego le hace falta nada más ese detalle. Por acá dice, gracias Tony por tu excelente trabajo. Y nosotros estamos en el color amarillo y dice, nos preparamos para entrar a la guerra. Dale, David, muy buena. Y éxitos allí, que lo presionen. Lo van a censurar con sus chistes, dice por acá. A ver, vamos a ver. En este caso, miren. Vale. Puede ser que no sea una hormiga que active muchas habilidades porque está en primera línea. En sí la hormiga está enfocada en hacer y reducir bastante daño. Y también potenciar también tu unidad. La hormiga de aquí. Vale, se enfrentó con un transportador. Ok, y el transportador no es que haya sido débil, era un transportador fuerte. A ver las estadísticas, quiero ver. 1.4, 1.5, listo, sí, casi por ahí. Solo que el transportador tenía más vida que él y aún así le ganó. Ah, pero ya tenía pocas hormigas. Vale, no cuenta entonces. Pero ya podemos ver, gente. Esto es más o menos lo que activó, miren. 3 habilidades. Hizo 10.000 muertes por habilidades. ¿Qué creen? ¿Qué tal está esta hormiga, gente? Esta es la melee de arqueras. Dice Tony, nosotros en TLN bajamos poder, desactivar la flora mutante y las reformas. Ya veo, algunos, como les digo, depende del líder también. ¿Cómo estás, criollo? Bienvenido. Tony, ¿existe alguna diferencia si no baja nadie el poder o toda la alianza? Todos superamos los 50 millones. Si no bajan gente, les va a tocar con gente que no baja poder. Si desactivan hongo y esas cosas, igualmente influye mucho y al final el sistema de emparejamiento no es que sea perfecto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Por acá dice, le silenció la enterradora. Sí, es que cuando... Pero aún así la enterradora activó solo 2 habilidades, mira. No le silenció, más bien tal vez en una ronda. Porque solo dos habilidades activó. Le costó también. Dice, puede que sea como la guardiana escudera. Dice, no mata tanto, pero sí se enfoca en reducir ataque y estanque. Exacto. Verás, vamos a ver en sí mismo cómo funciona la hormiga. O sea, las habilidades. De por sí la hormiga es... La segunda habilidad dice que en las 3 primeras rondas... Por lo general las hormigas del Barren funcionan más en las 3 primeras rondas. Van a ver la información de cada hormiga. Dice, el ataque de todos nuestros equipos de tiradoras aumentan un 62%. Esto bufea la unidad. Y el daño de los ataques normales aumenta un 82%. Esto no va a hacer daño al enemigo. Lo único que va a hacer es que se activa esta habilidad en las 3 primeras rondas y aumenta el daño. ¿Listo? Aumenta un 62%. Aquí miren el ataque. Y el daño de los ataques normales en un 82%. Lo bufea a 2 partes. Acá en las 3 primeras rondas, el 57% de probabilidad de que nuestras tropas de tiradoras entren en estado de salpicadura. Ojo, ahí van a hacer daño crítico. El ataque normal también causará daño a 2 tropas restantes del enemigo y en relación al daño un 100%. Listo, esto igualmente bufea tu unidad. Hasta aquí,
estas dos habilidades no las va a poder silenciar a cualquier hormiga, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque no son habilidades de ataque. El silencio y supresión y el envenenamiento son habilidades que silencian solo habilidades de ataque, para que tengan en cuenta. Estas habilidades no son de ataque, estas bufan a su propia unidad. Es como decir pasivas, pero esta tiene probabilidad y esta acá son en las 3 primeras rondas. Acá déjame ver esta. Dice, en las 3 primeras rondas nuestra tropa de la primera línea entra en un estado de contraataque. Al recibir un ataque normal hay un 100% de probabilidad de contraatacar causando un 90% de daño. Miren, esta hormiga no es para hacer daño. Es una hormiga enfocada a bufear a todo el equipo. Encargada también en añadir daño crítico. Y además de eso, tiene contraataque. O sea, el daño que le puedan hacer a esta hormiga la devuelven un 90%, dice por acá. Y depende también en qué nivel en qué nivel esté y las estrellas que le puedas añadir. Está interesante la hormiga. En sí no va a hacer nada de daño, ¿vale? Difícil que silencien a la hormiga. El tema es de las 3 primeras rondas. La primera habilidad funciona en las 3 primeras rondas. Vale, muy bien. En este reporte de aquí ya lo analizamos. Y aquí activó 3 habilidades. Será por el tema de que ¿cuántas rondas duró? 4 rondas, miren. 1 de 4. O sea, fueron 4 rondas. Y en 3 rondas activó 3 habilidades. Y en la cuarta tal vez ya no activó habilidades. Entonces hay que chequear esto, miren. Lo bajo dice 4 rondas. ¿Vale? Entonces, interesante. Ahí solo fueron 4 rondas. Por eso le derrotó muy fácil al enemigo. Entonces no hubo complicaciones ahí. Durante 4 rondas, 3 habilidades. No está tan mal. No está tan mal. 3 habilidades en 4 rondas. Solo en una no activó. Y en las demás hormigas, miren, se activaron. 11 habilidades, 7. Listo. Entiendo. A ver, la primera se activa en las 3 primeras rondas. La primera está de aquí, que te ofrece aumento de ataque y ataque normal en tu unidad. Sí o sí se va a activar en las 3 primeras rondas. La habilidad esta, la quinta, es con porcentaje de activación. Y la última sí es contraataque. Parece ser que es buena. Muy bien, veamos la otra. ¿Esta cuántas rondas duró? Ah, vale. Aquí parece ser que atacó. ¿En qué lugar? Ah, vale. Parece ser que fue en una torre. Sí, fue en una torre. Listo, a ver si esta fue más pareja. Estas fueron 3 rondas nomás. En 3 rondas. Igualmente, en las 3 rondas, 3 habilidades. 6 habilidades, 8 habilidades. Perfecto, a ver, déjame ver las hormigas que tenían. Obviamente había pocas hormigas en la unidad del enemigo. Podemos decir que no está testeada al 100% por ahora. Ya que las rondas no están durando las 8 horas. Las 8 horas. Las 8 rondas que usualmente duran las batallas, ¿no? No está tan mal en activación. No está tan mal en activación. Por acá dice Tony, ¿me puedes ayudar dándome la mejor formación de transportadoras con hormigas de la isla para hacer mi lista? Rick, las mejores, si vas a decir de la isla, la gigante de sangre, segunda la enterradora y tercera la cristal dorado. Esas son las mejores. Las 3 son muy buenas. Las 3 son muy buenas. Dan velocidad de combate. Además que gigante de sangre cura, reduce daño. Tiene bastante porcentaje de curación. Tony, una pregunta. Sobre la isla desierta, dice. Si 2 aliados llegan al árbol y lo toman el árbol, ¿afecta algo si el tercer aliado no llega al árbol porque lo encerraron? ¿Pasa algo? No pasa nada, solo que no recibes las recompensas por ocupar por una vez el árbol. Cuando tú ocupas por primera vez un árbol y luego te lo quitan, pues no tienes la posibilidad de ganar la isla. Que tengas en cuenta. Pero por lo menos si has ocupado una vez el árbol, te van a dar recompensas individuales a cada jugador. Te dan como las células esas grandes que son difíciles de conseguir para mejorar el hongo. Te dan como 4, creo que. No te dan 4, te dan como 15 células grandes. Entonces si no tomas del árbol, pierdes esas recompensas nada más. De ahí es todo normal. No ganas la isla nomás. El que gana el árbol es el que gana la isla, para que tengan en cuenta. Jazz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué ha pasado? Ahorita ya saben que estábamos estudiando un poquito esto de las hormigas. Me parece interesante. Todavía no la hemos visto así en full acción porque solo ahorita
en 4 rondas. Acá en 3 rondas. Sería chévere verla en 8 rondas completas. A ver cómo funciona la hormiga, gente. Dice Tony, ¿y esos reportes son sin el líder de colonia, correcto? No, son con el líder de colonia. Es que él ya la tiene. Miren. Ya está con el líder de colonia la hormiga. Por acá dice, peleó Cole versus la alianza de Yoito. Gente, sí se enfrentaron, pero Yoito no quiso luchar. Y por ende, ganó Yoito la lucha. Y ahorita 1LC y Yoito están presionando el territorio en el cual ya estaba muy ocupado por los jugadores de Yoito. Fernando dice, mi primera vez aquí en vivo. Un saludito para ti, crack. No se olviden dejar su poderoso like que me ayudan mucho. Interesante, miren, solo han pasado 3 rondas. 3 rondas acá y arriba 4 rondas. Y por lo general activó solo... Más bien siempre va a activar esta de aquí. Las demás son como más habilidades que bufean tu unidad. Por acá dice, sería bueno que hagas stream de Cat, dice. Difícil. A menos que me presten una cuenta de su Barren. Y la Acacia no activó, miren. En esta de aquí la Acacia no activó, solo 2 y no hizo más muertes. Vale. Tony, ignoraste mi mensaje de arriba. Perdón, crack, es que hay tantos mensajes que se me pasa. ¿Cuál mensaje, crack? No lo veo. Solo veo un mensaje que pusiste. ¿Cuál chiste por ahí? Ah, no, acá está. Dice, hola, buenas noches, Tony. Dice, ¿conoces al jugador Lucho Portuano del servidor 346? Nouron. No lo conozco, crack. Dice, Tony, ¿cómo va tu isla? Va muy mal. Como les dije, vamos a perder. Peleamos, pero difícil avanzar. Ya está muy bufeado el enemigo. Dice, Yoito me decepcionó. Dice, yo quería verlo pelear contra Robot. Solo tengo un reporte que me mandaron, gente. Un reporte que se enfrentó contra Robot, pero atacó con transportadoras. No le atacó con sus arqueras, gente. Lastimosamente. Slayer, ¿cómo estás? Bienvenido. Kennedy, muchas gracias por estar aquí. Dice, perdón por insistir, pero ¿en qué servidor juegas? Yo estoy en el 166, gente. Por acá dice, la verdad me decepcioné de la Berserker. Sin la Acacia es mala. No es tan mala. Sí funciona a veces, pero sí o sí, si quieres que funcione bien, necesitas la Acacia. Por acá dice, ¿qué tal es esa hormiga de arqueras? ¿Es mejor que Punta Carmesí? La que mostramos es que es full melee, crack. No es que sea mejor. Más bien es una hormiga que se enfoca a bufear tu unidad. Parece interesante. ¿Cómo estás, Hiki? Bienvenidos. Lautaro, muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, a mí sí me funciona Berserker. Solo con el líder de colonia sin estrellas hace buen daño. Ya ven, a algunos les funciona, a otros no. Como les dije, siempre deben probar ustedes. Dice, me creé una nueva cuenta y me concentré... y me encontré un enfermo que subió a nivel 25 a los 2 días de crearse el servidor. Hay jugadores muy locos, gentita. Por ahora, gente, para ver pelea, no lo sé. Puede ser que BMS quiera presionar o los de TIG, pero por ahora está tranquilo. En la parte de acá parece ser que hubo una pequeña pelea para pasar. Sí, están avanzando. Ahorita 1LC parece que se está activando y está empezando a avanzar. Está por la parte de acá. Lo más importante es que empezaron a bloquear este túnel de aquí. Y están empezando a destruir. Y como pueden ver, la alianza de Yoito no está poniendo presión. Tranquilamente está dejando que 1LC destruya sus torres. Lo que va a hacer es seguir avanzando por acá. Les van a bloquear en este tunelcito de aquí. Van a avanzar hasta acá. A ver, déjenme ver. Ah, no es necesario ni siquiera darse la vuelta. Solo vas así, recto, y llegas al túnel. No es necesidad ni siquiera de darse la vuelta, gente. Por acá dice, estoy aprendiendo mucho con tus videos. Qué bueno, Kennedy.
Qué bueno que aprendan, gente. Eso es muy bueno. Kiki dice, soy tímido. Tranquilo, crack. Entra en confianza nomás. Rodrigo, gracias por hacerte miembro del canal. En la descripción del directo está el link para que vayas al grupo de Discord que tenemos del canal, ¿vale? Por ahí me escribes para añadirte al grupo. Pero escriban al privado porque si no me olvido. ¿Cómo estás, William? Bienvenido. Y los miembros del canal ya reportándose, gentita bella. Gracias por estar aquí. Ahorita no va a haber pelea ya. Ahorita están descansando. Y lo que van a hacer es prepararse ya para los túneles de nivel 9. En la parte de acá, déjenme ver. Todavía creo que no llegan los de... Ya están, ya están. El CTLS está avanzando ya. CTLS va a llegar. De una vez se va a posicionar para los túneles. Y por acá BMS también ya está en tema de construcción. Pronto llegarán a la parte de los túneles. Que el día de mañana después del inicio se arma una pequeña... Ahí sí se deben armar muchas estrategias. No sé cómo Robot quiera o Soul, quien planea las estrategias. No sé cómo vayan a distribuirse o cómo van a posicionarse en el tema de qué estructuras tomar primero o asegurar la zona del árbol o cómo lo vayan a hacer. De segurito TIC y BMS sí o sí van a llegar al túnel y tienen que distribuirse aquí cómo van a ir avanzando o van a ir directo por BMS. Quién sabe si va a haber guerra el día de mañana después de unas 3-4 horas. Si pueden ir directito, imagínense las dos alianzas, tanto BMS como CTLS y Robot y la alianza de TIG van directo y se enfrentan por aquí, gente. Y sería chévere. En este enfrentamiento es decisivo porque ahí les pueden cerrar los túneles y ahí presionarles. Por acá dice, Yoito está en problemas, dice. Su idea al árbol está en juego, exacto. O sea, su ida es exacto, crack. Ahí va a estar complicadito. Por acá dice, genial, dice, ya pude renovarla, Tony. Voy por ese insecto pay to win, dice por acá. Dale, crack. Buena, buena. Ah, renovaste la membresía. Muy buena. Traten de renovar algunos que tuvieron las membresías, gentita. Dice, si no aparezco en el run del servidor, ¿no vale la pena leviar? ¿Es mejor cambiarse de server? Yo te diría que te quedes si es que tu servidor no hay mucha guerra y puedes crecer a tu manera. Porque si hay mucha guerra tienes que estar siempre 100% en el juego para que te coloques escudo y no te roban recursos. Para que no te quedes ahí sin progresar. Dice Tony, ¿la Predadora es buena? Tengo Berserker, la Casia también. Verás, Erika, Predadora dicen que es buena, pero con las 3 hormigas. Yo no la he probado. Por ahí, si no me equivoco, un miembro del canal nos estaba mostrando que la está usando con el combo completo y le funciona bien. Pero le falta su sexta. Ah, no, ahí sí te queda mal. Necesitas la sexta. ¿Cómo estás, Atalaya? Bienvenido. Gracias por estar aquí, crack. Por acá dice Tony, ya estoy a punto de subir a Reina 22. Muy buena, crack. Sigue así presionándote. Sigue ahí presionándola. Aquí déjenme ver si ya Yoito llegó al túnel. Todavía ni siquiera ha llegado al túnel. Y parece ser que por ahora ya no le importa. No le importa presionar. ¿Qué será? ¿Qué creen? Que Yoito ya se dio por vencido y ya no quiere seguir adelante. Está medio extraño esto. ¿Por qué razón? No entiendo por qué Yoito tiene que optar o tomar esas decisiones así de ya no continuar. Estaban yendo bien. Pero ahorita ya no quieren. Ah, no, aquí ya están llegando algunos jugadores ya a empezar a luchar. Ahorita sí va a haber una pequeña pelea ya. Va a haber pequeñas peleas por estas torres. Ya llegaron algunos de la alianza de Yoito. No están todos, pero algunos, unos 2 jugadores para poder presionar. Dice, tal vez preparen alguna sorpresa. ¿Quién sabe, no? Es que el día de mañana ya es la hora de... Ya es la hora, gente. Deberían ya empezar a construir por lo menos una torre aquí. Lo que va a hacer, no sé qué plan vaya a tener un ULC para avanzar en el túnel. Tienen todito todavía el tiempo suficiente para seguir avanzando. Y ahorita como tienen la maravilla están fuertes también. Ya están empezando a atacar, miren. Predador ayuda mucho a Berserkers, solo no funciona. Ya ven, por ahí dicen que con el combo completo funciona. Dice, ve otra área, dice. ¿A cuál otra área? Área. Sí. Mandaste otro reporte.
Vale, aquí hay otro reporte, gente. Dice, tal vez hubo pelea interna, quién sabe. Sí hubo un pequeño conflicto también. Dice, hay mucho gasto de ligamasa, quizás sea la razón de pelear en el árbol hasta que baje el debuff. También, todavía faltan 9 días para el árbol. Pero ya va a empezar la lucha también, para empezar ya a dominar los territorios. TGO dice, va a entrar con BMS y ZLS juntos. Le entiendo. Ok. Va a haber un plan. El día de mañana va a estar chévere. Quién sabe si adelanta una pelea épica. Tony, yo deseo que para el próximo Barren Land se enfrenten Robot versus Cat. Sería una batalla interesante. Tienes mucha razón. ¿Cómo estás, Wichoking? Gracias por estar aquí, crack. Por ahí un miembro de tu alianza llegó por aquí. Dice, dejando mi like, dice, desde el primer video de Dean, saludos a todos. Un saludito para ti, crack. Y a la hermosa gente de México que nos ve por acá. Dice, veo que no es necesario que las torres estén conectadas para que funcionen y continuar, dice. Pero sí ir avanzando por el terreno nuevo. Exacto, Tokashi. Por acá dice Tony, explícame cómo es el combo completo de Predadora, todas sus habilidades. No es por sus habilidades, es por el tema de que el juego y en sí la hormiga funciona muy bien con Acacia y Berserker. Necesitas tener las 3 hormigas. Ya sabes que Acacia da oportunidad a que la formación ataque más veces y por ende bufea también a la Predadora. Sola, podríamos decir, si tú dejas solo Predadora con Berserker, sí funciona, pero no mucho como la Acacia. Con la Acacia ya se bufean las 3 y funciona muy bien. Por eso es que debes usar las 3, Predadora, Berserker y la Acacia, ¿vale? A ver, esta vez, ¿cuántas? 6 rondas. Listo. En este caso vamos a ver un reporte de 6 rondas para ver qué tan buena es la hormiga esta de aquí. 3 habilidades igual. Ok. Pero en esta sí perdiste o ganaste. Ah, no, aquí perdiste. Es que el otro jugador es que tiene más vida. En este caso, bueno, también perdiste hormigas en tu primera línea. Entonces estabas desgastado. Por eso es que activó solo 3 habilidades. Vale, me gustaría muy ver a la hormiga. Aunque haya tenido pocas, podríamos decir, pocas hormigas, activó 3 habilidades. Tenía 9000 hormigas. Tenían muy pocas hormigas. El otro jugador tenía toda a tope. Por eso es que te ganó aquí en este informe. Vale, aún en desventaja 3 habilidades, gente. Listo. Por eso causaste muy poquito en muertes de habilidades. Dice, ve el mapa de la zona de BMS. De la zona de BMS. Y aquí veo que están avanzando. Ya están avanzando ya. Van a presionar igualmente. Van a ir avanzando. Sí van a llegar. Vale. Bueno, aquí ya se distribuyen como quieren ingresar. Lucho, ¿cómo estás por acá? Gracias por estar aquí, crack. Dice, estoy triste porque un amigo anunció por el chat su mudanza a otro servidor. Y lo que quería éramos amigos y me dijo que él tenía también otros amigos en otro server. Así que nos perdimos, triste, pero bueno. Ya veo, Lautauro. Ya veo, es así, crack. Es así esto. Déjame ver por acá. Todavía sigue la lucha aquí, miren. La lucha por esta partecita de acá. Ya llegaron algunos jugadores. Aquí va a haber una pelea. Aquí hay la pelea ya. Aquí hay la pelea. 3 jugadores están defendiendo, pero está muy difícil. Uno les está presionando. No sé si Lucifer estará por acá. 2G. ¿Este jugador quién es? Este no es Lucifer. Es otro jugador. No está Lucifer, pero a ver, por si acaso voy a cliquear a todos. No está Lucifer. Por si me voy a ver por acá. Acá hay otro jugador también fuerte. A ver este. También otro fuerte. Pero no está Lucifer. Aún así están avanzando bien. Ya lo sacaron a todos. Están posicionándose bien, miren.
Ah, entiendo, entiendo. Vale, vale. Miren, miren esto de aquí. Cierto, no me había fijado y es lo que está diciendo Soul. Dice Tony, ¿dónde dejaste a Tony el fake? No sé, se llama Kaver, verán. Pero no sé por qué se pone Tony el fake. No sé dónde andará. No sé dónde andará. Sí, van a entrar al mismo tiempo por el túnel, gente, a cómo se ve esto. Por eso les han dejado el túnel sin ocupar. No ocuparon este túnel para que la alianza de Yoito entre por aquí. Va a entrar por aquí, van a entrar los tres por acá. Claro, en este caso de aquí, a como pinta esto, no van a querer luchar aquí. Preferible van a armar tres fuerzas aquí y presionar. Van a llegar tres y presionar por acá. Está buena esa estrategia. Está muy buena porque aquí ya se arman tres alianzas fuertes y pueden presionar, luchar juntos. Por ejemplo, aquí si la alianza de Cole y T quisieran luchar, se tendrían que enfrentar a las tres. Y hasta que llegara un ULC va a tardar un poco. Vale. Entiendo, entiendo. Bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve esto. En tema de estructuras, va ganando. Yo les digo, en tema de estructuras, bonificaciones, a como pinta esto, tiene más ventaja ahorita el campamento azul. Ya ha dominado un poquito más el tema de las zonas y las estructuras. Y está avanzando muy bien. Vale. Claro que sí están construyendo por acá, miren, ya se están armando y están posicionándose por acá ya. Pero parece ser que se quedaron sin arcilla porque ya no han empezado a construir. Tony, ¿qué zona me recomiendas elegir para la isla? Para la isla elige la azul y la rosa. Ah, no, a ver, ¿cuál es la rosa? No, esta es la rosa, sí. En la isla esta zona es la rosa y esta de aquí es la azul. La mejor es la rosa porque puedes tomar más fácil la maravilla de esta zona. Puedes llegar más fácil también a la zona de recursos, tomar rápidamente la maravilla. Esta es la mejor zona, la rosa. De ahí la segunda es la azul. Y de ahí vas escogiendo las zonas. Pero debe ser rápida para que no te quiten las zonas. Dice, Cole debería seguir a ayudar a los verdes, tomando la ruta de la maravilla. ¿Que no les va a ayudar? Porque parece ser que no van a presionar mucho. Ahorita ya están construyendo, mira, la torre. Y para llegar hasta los puentes o los túneles, llegan fácil. Y la idea de Yoito ahorita no es luchar en esta zona, porque sabe que o posiblemente pueda perder. No sé, porque, bueno, ahorita Yoito no ha querido luchar en sí, por eso más bien va a dejar que sigan presionando y que no sigan avanzando. En la parte de acá también sacaron algunos jugadores. Están aquí luchando algunos. No es que estén luchando todos, más bien solo están tratando de hacer tiempo nada más y tratando de ajustar puntos. Van a avanzar. No es necesario que ayude. Por ahora el robot lo que va a hacer es, bueno, ya la estrategia que lleven. ¿Cómo van a avanzar? Aquí es la cosa. No sé si van a ir directo hacia ellos. Para que ya haya desde una vez una pelea. Y si ganan ellos, imagínense si ganan la pelea y Robot contra tres alianzas. Eso significa que posiblemente puedan dominar ya toda esta zona de aquí y asegurarse ya el árbol. Asegurarse el árbol, porque esta pelea de aquí define muchas cosas. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo están, gentita bella? Entonces, podría ser eso. Vamos a ver qué es idea Soul. Soul es el crack aquí. Soul es el crack. Mañana después del inicio se viene peleita. Se viene peleita posiblemente. Para seguir avanzando tienen que ir por acá y tomar este ferry de aquí, porque no hay otra manera. O a menos que se den una vueltota por acá, pero a lo que yo veo mejor es tomar el ferry e ir avanzando por acá. Y ya irse posicionando para la primera estructura, que sería esta de acá. No sé si Tic vaya por abajo y Robot vaya por arriba. Puede ser que se distribuyan así también. Todavía falta más tiempo, miren, 9 días para el árbol. Y más bien lo mejor sería asegurar estructuras. Y ahí sí ya se distribuirían de mejor manera. Dice, ¿qué habrá tratado de hacer los naranjas? Dice en el territorio de Yoito. Veo una torre como una cola, dice.
Exacto. Aquí, mira. Que chequen. Bueno, aquí esta de aquí ya estuvo hace tiempo, esta de aquí. Esta de aquí estuvo hace tiempo. Solo que ya no han querido avanzar, más bien van a asegurar algo. Conforme avance el día de mañana, podría hacer tal vez un stream largo. Podríamos ver, gentita, un stream muy largo. Desde el reinicio podríamos estar haciendo, o tal vez una hora después del reinicio. A ver si Fabián me presta la cuenta en sí. Para chequearlo. ¿Cuánto van a tardar desde aquí? Van a construir unas 2 horas para llegar a los túneles, gente. En 2 horas llegan. Tony, ¿qué crees que pase mañana? Mañana sí va a haber un enfrentamiento. Sí va a haber un enfrentamiento aquí. Porque imagina, si llegas hasta acá, los de CTLS también ya estarían llegando a la primera estructura. Y de esta estructura hasta la otra no hay mucha diferencia de torres. Sí va a haber un enfrentamiento. Por lo mínimo hay, ¿cuántas torres? Unas 2. Igualmente del otro lado 2 torres. En construir al mismo tiempo se van a enfrentar también por acá. Para que vean. Que chequen. Sí. Aquí va a haber un enfrentamiento posiblemente. Si es que Tiga avanza hasta acá o los de ZLS o BMS siguen avanzando también. A ver, déjame ver cómo van construyendo la estructura esta, las torres. Están demorando. Sí están demorando un poco. Acá. Ya están por terminar esta estructura. No sé quién se la va... Parece ser que ZL se va a tomar la estructura de aquí. Está bien. Está bien. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, un saludito para ti. Dice Tony, me perdí de los últimos 2 directos, dicen. ¿Han podido ver algún reporte del más fuerte? ¿Me mostrarías el ranking de kills para ver cómo va? Ah, cierto, el ranking de kills no les he mostrado a gente. Ya saben, el más fuerte hasta aquí es el Claw Cat, el gatito payasito. Ese es el más fuerte hasta ahora. Que hemos visto por el tema de la velocidad de combate que tiene adicional es muy alto. Aparte de ello, el tema de las kills van así. Robot quedó en 7.1G. No han peleado mucho, como pueden ver. No han peleado mucho. Aquí vemos el gatito. El gatito está en 5.4. Va avanzando bien. Y aquí vemos al tigre en 5G. Capal en 4.9. Y así van avanzando. Poquito a poquito. Todos ya estarán entrando ya a un G. Un G de kills. A partir de aquí. Poquito a poquito van avanzando. El tema, déjeme ver el honor. El honor cómo va. Vale. Bod está en 93. Y Yoito ya mismo alcanza los 100, miren. Ya mismo alcanzan los 100. Interesante. Una vez alcances los 100, los 100,000 de... Los 100,000 de honor, gente. Te da más capacidad de hongo, más producción de hongo. Igualmente Robot va por detrás. Capal también ya está en unos 90. Soul también. Eso es muy bueno. 3 de la alianza de Robot están ya liderando el top. Estos están por alcanzar más capacidad y velocidad de recuperación del hongo. Eso es muy bueno. Acá vemos uno de CTLS. No hay uno top de CTLS que haya dominado más en el tema de honor, pero están próximos. Todos están arriba de 80 ya. Dentro del top 13 hasta arriba, 81 hasta 98. Estos jugadores. Miren, el Claw Cat está en 81. Parece ser que no ha tomado muchos nodos. Estos están compitiéndose a full. Los 3 del top 3. Top 4 también ya que Soul empieza a presionar también. Dice Claw Cat le gana a Robot. Posiblemente le gane. Sí, le gana. Por el tema de la velocidad de combate. Y hasta tiene casi 2.5k de daño. Jonathan, gracias por estar aquí. Bienvenido. Maxi dice, hola Tony, te hago una consulta por fuera del Barren. ¿Vas a volver a hacer la tier list de las hormigas free to play o todavía se mantienen las mismas? ¿Cuáles de las hormigas especiales? Se mantienen, crack. Todavía se mantienen. Pero lo que voy a preparar es la siguiente tier list sobre el PvP. O sea, hormigas que son muy buenas en PvP tanto para arqueras, guardianes y transportadoras.
la tier list. Ya estoy próximo a preparar ese video. Solo que me está costando un poquito más porque no tengo mucha información en guardianas. Pero en arqueras y transportadoras ya está ahí. Si han logrado ver algún reporte de los más fuertes. Sí, leyenda. Sí lo vimos en su tiempo, vimos al de Cloudcat, que llegaba casi a 2.5 de... Casi a 2.5 de daño. Ahorita como ya han tomado más estructuras, ha de haber aumentado más. Pero a partir de ahí ya no hemos visto otros reportes. Mostrarles un reporte de esos, gente, ya no puedo porque se han perdido ya. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. En la isla o el Barren dice, ¿es necesario matar más de un lagarto o se puede dejar para cuando termine el evento? No, tienes que matar igual los lagartos, crack. Ustedes las misiones diarias, atacar insectos y lagartos, tienen que hacer todo, gente. Tienen que hacer todo, eso no se deben saltar. Y no se quedan en el hongo de mutación. José Amilcar, ¿cómo estás? Bienvenido. Y eso es lo que va a suceder mañana, gente. Yo calculo eso. Posiblemente aquí va a haber un enfrentamiento. Las dos alianzas se van a enfrentar sí o sí el día de mañana. Si no es mañana, es pasado. Y ahí va a haber una buena pelea. Aquí sí va a haber peleas. No sé cuánto vayan a durar. Puede que duren menos que las anteriores por el tema del desgaste. Aquí, si se dieron cuenta, CTLS no presionó mucho. Puede ser que tal vez no haya querido pelear mucho para prepararse tal vez para el árbol. Porque imagínate desgastarte aquí solo por una maravilla. Y sabiendo que acá es lo más importante y tratar de llegar al árbol que da buenas bonificaciones, sería muy bueno. Y en CTLS no es que hay jugadores débiles, hay unos muy fuertes. Vamos a ver qué tal se desenvuelve por aquí. Y ver BMS si se logra activar en un mismo horario. A ver qué tal, ¿no? Por acá dice, va a ser una gastadera de resistencia abismal. Exacto, por acá sí va a ser brutal. Por acá dice, hola Tony, dice, tenemos informe de un miembro que atacó por curiosidad a Cats. ¿Quieres que te mande fotito para ver sus estadísticas? Dale, crack. Sí. Sí creo que las vi. Alguien, el miembro del canal, también las mandó. Por acá dice Tony, ¿no hay alguna lista de cuánto cuesta subir de estrellas el gen? ¿Estrellas el gen? No hay todavía, Paco. Ese tipo todavía de información no hay registrada porque en sí nadie ha registrado eso. Sería muy bueno de que alguien que haya empezado una cuenta desde cero y sea pay to win empezar a registrar eso. Por ahora no. Por acá dice Tony, pero las estadísticas reales son bonificación y solo T10 robot le ganaría a Cloudcat. No lo sé, Anis. Pero sí te dabas cuenta que cuando estaban por aquí, cuando estaban avanzando, casi los dos bandos tenían lo mismo en estadísticas cuando iban avanzando aquí peleando. Tenían casi los dos mismos las mismas estadísticas. Solo por la velocidad de combate es que le gana el Cloudcat. Es que la velocidad de combate ya en niveles altos juega mucho papel. Se posiciona mucho. Dice, hey Tony, ¿puedes mostrar cuáles habilidades debo subir a la Mantis, por favor? ¿Cuáles habilidades? O sea, hablas de los talentos, me imagino. Tienes que ir la rama roja, gentita. Bueno, yo he recomendado eso. La rama roja es buena. La rama roja es buena del insecto. Bueno, aquí no hay la mantis, pero veamos acá, mantis. Tienes que ir a esta rama de aquí, la rama roja. En sí, lado derecho te va a dar velocidad de combate y daño de habilidad, ¿vale? El lado izquierdo te va a dar vida y defensa de habilidad. Ahí tienes que escoger lo que usualmente o lo que más usuarios usan es el lado derecho por la velocidad de combate y el daño de habilidad que da, que le potencia mucho a las arqueras. Esto de aquí podrías mejorar primero. De ahí los puntos que te alcancen, porque es, si no tienes muchos puntos no avanzas demasiado también. Déjame tapo esto. No. Sí. Listo, ahí sí. Para que puedan ver. Así que Meli se va a preparar para una guerra también aquí. Y para el escorpión negro, o sea, para el emperador.
Déjame ver si esta cuenta tiene el emperador. Para el emperador igualmente la roja, gente. Yo estoy tomando la roja y te da mucha velocidad de combate el lado... ¿Dónde está el emperador? Acá está. El emperador igualmente tome en la rama roja. El lado derecho, hasta este punto de aquí te va a dar velocidad de combate. Te da el primer punto aquí, te da, mira, velocidad de combate. Y acá te va a dar más velocidad de combate. Yo le recomendaría dejarlo hasta aquí, porque la siguiente te va a dar defensa de habilidad. Y lo que buscamos no es mucha defensa, ya que el escorpión emperador en sí ya tiene mucha defensa. Lo importante es que llegues hasta aquí. Una vez llegas hasta aquí ya tienes toda la velocidad de combate que te da el escorpión. Luego te vas por el lado izquierdo, que aquí ya te empieza a dar restricción, esto que te hace más fuerte ante las arqueras. Te reduce el daño que te hagan las arqueras. Y acá ya, mira, salud, salud y aquí salud de las arqueras. Mira, son 3 puntos de salud y aquí llegas al daño de habilidad. De ahí vas escogiendo y depende de los puntos que te vaya alcanzando. Esta de aquí es mejor para el emperador. Esta de acá. Acá no vas a obtener, vas a tener también daño de habilidad, defensa, pero no te da velocidad de combate en la parte de acá. En cambio acá sí. Y en las transportadoras tener más velocidad de combate ayuda un montón. Les digo por experiencia porque en PvP me he hecho muy fuerte con el emperador. Te haces muy fuerte. Te haces muy fuerte. Por acá dice, Tony, ¿qué rama es mejor para la marmota? No lo he probado. Tienes que ver qué rama te da más daño y más daño de habilidad. Esas ramas. Esas ramitas tienes que ver. Dice, ¿sabes qué evento sería este fin de semana? ¿Qué insectos vendrán? No te podría decir qué será o qué evento se viene. Como les digo, de antes es un poco impredecible y no sabes qué eventos puede llegar a futuro. Mientras, tenemos que ver qué llega. Puede que llegue algo nuevo tal vez. Puede que llegue un insecto nuevo, quién sabe. Tony, hay páginas que te dan cristales por realizar acciones. Cristales. Cristales por realizar acciones. Tony, hay páginas. Kennedy, ¿qué páginas son? ¿Páginas fuera del juego? O sea, páginas donde reclamas recompensas o no sé. Tony, ¿hay páginas que te dan cristales por realizar acciones? No lo sé, crack. Este juego no hay todavía una página que te dé como recompensas adicionales, porque no está diseñado para eso el juego. El juego está restrictivamente para que gastes dinero. Y los que gastan en el juego más o menos hacen que se mantenga la economía del juego en sí. Dice, ¿harás tu propio diseño de hormiguero? Ah, cierto, también hay un evento activo. Si no me equivoco va a estar hasta el 6 de junio. Que te dan fuera... No hay todavía páginas, crack. No hay páginas que te den recompensas fuera del juego. Verán, gentita, ya saben que Deans anunció un evento en el cual se puede diseñar un hormiguero o un diseño de hormiguero con una inteligencia artificial. Yo no lo he probado. No sé, ustedes... Dice, Deans creará una skin con opinión de los jugadores. Ya veo. No sé, pero imagina si esa skin fuera la que ganara, la añadirían al juego. ¿Qué creen ustedes? Porque debe ser votada también. O sea, deben darle como mucho apoyo también al skin que se vaya a hacer. Por acá dice, Tony, la rama azul en la inferior te da vida de transportadores. Lo sé, Erika, pero lo malo de esa rama azul es que no te da velocidad de combate. Por acá dices, páginas de cristales gratis son fake. Exacto, Dynamite. Es que este juego no es como decirles otros tipos de juegos donde sí te dan recompensas. Aquí no, como el juego está restringido. O sea, el juego ni siquiera está para ver, como decirles, anuncios por tener algunas cositas que te puedes mejorar en tu hormiguero. No hay tampoco eso, porque en sí los pay to win son los que mantienen. Dice, hola Tony, dice Aldo, ¿cómo estás? Llegué tarde, ¿me perdí de mucho? No mucho, ya una hora de transmisión. Hasta ahorita hemos visto que las estrategias que van a tomar de aquí en adelante los jugadores, para que tengas en cuenta, mira, parece ser que Yoito ya no va a pelear acá y va a entrar por la zona de aquí, porque posiblemente en un futuro, como ya saben, Yoito no quiere pelear pues, y como no quiere enfrentarse ante la alianza de robot, fácilmente van a perder toda esta zona de aquí, y uno LSI Robot van a beneficiarse de esto. Tony, ¿y qué onda con la app de App Gallery? Dice, ¿ya no dan descuentos? Ya no, Andrés.
Ya no dan descuentos. Lo malo es que el juego, como les digo, privatizó mucho el sistema del juego en sí. Para que tengan en cuenta. Privatizó en sí muchísimo, muchísimo. ¿Saben por qué? Porque el juego no quiere que de otras aplicaciones se hagan dinero. Solo quiere que el dinero se quede en The Ants. Antes sí se podía aprovechar. Yo me acuerdo que me aproveché de esos cupones. Una vez cuando salió y justo en ese momento estaba el evento del avispón. Ahí me ahorré $40 para sacarme el avispón. Ea, ¿cómo estás? Bienvenido. Nipu, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, ¿vale la pena subir los niveles del escarabajo Rob al 9? Para Marmota. Mi mantis está al 6 recién. Niveles. Verás, Nipu, yo te diría que no le subas niveles. Yo te diría que no le subas niveles. Por ahora. Dice, primera vez que me sale un comercial en plena transmisión. Usualmente, gente, están saliendo ya anuncios. Para que chequen, miren. Así van a ir avanzando. Ahorita los de TIC ya van a tomar esta estructura de acá. Pero aquí tenían una pequeña pelea, cierto. Estaban peleándose aquí. Y aquí hay algunos jugadores, miren, que están peleando. Algunos jugadores están peleando. Está a 2 minutos de caer la estructura. Como no hay muchos de la alianza de Yoito, va a caer fácil esta estructura de acá. Y la de acá, dejen ver. Por aquí no están presionando. No hay muchos jugadores de 1LC, tampoco los de Yoito. Van a seguir avanzando hasta los túneles, miren. Yoito va a entrar. En sí, la alianza de Yoito va a entrar por la otra zona, miren. Acá va a entrar. Por aquí va a entrar, gentita. Por aquí va a entrar. Toma este túnel y va a entrar por los túneles de acá. Yoito sabe de que si a como va o como pinta esto, van a tomar muchas estructuras, tanto Robot y la alianza de 1LC, y les van a bloquear a ellos. Y lo que están haciendo es prepararse ya para de una vez ingresar a este túnel. Por acá dice Tony, ¿qué nivel de VIP es el más o menos decente? El VIP 9 tienes que llegar, porque creo que es VIP 10 o VIP 9, no me acuerdo bien. En VIP 10 o VIP 9 ya te apertura en la tienda VIP sacarte bioesencias, eso es bien importante. Si no estás en VIP 9 o VIP 10 creo que era, no me acuerdo muy bien en qué VIP era. Pero si no llegas todavía al VIP 10 o VIP 9, uno de los dos es, te vas a privatizar de la bioesencia que te consigues una por semana y eso te atrasa también, así que tengan en cuenta eso. Dice, vi una imagen con los materiales para subir las estrellas de la flora mutante. Voy a pasarla por el grupo de Discord. Materiales, dices. Materiales. O sea, la cantidad exacta para subir todo. O cuánto te demoras, o cuántos materiales necesitas. Dice Tony, ¿sabes algún jugador son fuertes del grupo 551 hasta el 650? No lo sé, no lo he estudiado. Por acá dice Dance para la tienda de Steam en fecha de estreno 2024, dice. ¿Lo dices en serio o solo es sarcasmo nada más? Dice, bueno gente, dice, acá son las 11 p.m. No te preocupes, Dynamite, gracias por pasarte por acá. El VIP 10 es, listo, entonces debe llegar al VIP 10. Miren ahí dice, el VIP 10 es. Entonces traten de llegar al VIP 10, ¿vale? El VIP 10 es bien importantísimo. Si no llegan a ese VIP, se pierden una bioesencia y ahí les afecta. Ya saben que a la final deben ahorrar bioesencias para el tema de la velocidad de combate en el hongo. Así que a full, gente. Yo les recomiendo mínimo VIP 10 entonces. No me acordaba si era VIP 9 o VIP 10. Uno de los dos era. Entonces si es VIP 10, mínimo VIP 10 te recomiendo. Ahí tienen que dejarlo tranquilamente. De ahí si quieren mucha velocidad de combate, en VIP 13 ya les da mínimo de velocidad de combate. Y en VIP 15 ya te da lo máximo de velocidad de combate que te da el VIP por ahora. Dice, ya subí a VIP 10, dice. Porque me dan ataque al 4%. Dale, crack. Entonces, te puedes mantener ahí. Pero yo te diría que rushes rápido al VIP 15. Trata de ahorrarte los diamantes posibles para que llegues al VIP 15. Eso te va a ayudar un montón. Muchísimo, diría yo. O sea, da mucha ventaja. Da muchísima ventaja. En sí, no van a haber peleas por ahora. La apertura de los túneles de nivel 9 va a ser después del reinicio. Ahorita se están preparando ya las alianzas para empezar a avanzar y ajustar ya y llegar rápidamente a los túneles, que es el objetivo principal. Una vez lleguen a ese objetivo, perfecto, gente. Ya está asegurado
el tema de seguir avanzando. 1LC no se rindió, miren, siguió presionando. Parece que la moral de la alianza subió. Eso es muy bueno. Por acá dice, para la bioesencia es VIP 11, dice. O 10, no me recuerdo. El 10 creo que es más seguro, no creo que era el VIP 11. VIP 10 era. Un VIP 9 o VIP 10, algo así me acordaba. Pero sí debe ser, VIP 10 debe ser. Dice Tony, ¿y cómo va en tu isla? En mi Barrenland, gente, va mal. Va muy mal. No vamos a ganar ese Barrenland. Ahorita la alianza o el campamento azul, yo estoy en el rojo. El campamento azul nos va a ganar por full. Después del reinicio tuvimos un enfrentamiento en mi isla. ¿Qué digo en mi isla? En mi Barrenland. Y no les podemos hacer frente. Son muy fuertes ahora en el otro lado. Demasiado fuertes, diría yo, gentito. Miren las bonificaciones. Dentro de 19 horas empieza ya. Termina la durabilidad o poníamos la bonificación de la estructura. Y ahí va con todo. Dice, es VIP 10, dice. En mi otra cuenta soy VIP 10 y ya tengo la de las bioesencias. Listo, Meli. Sí, debe ser el VIP 10. Sí, en sí debe ser el VIP 10. Llegan ahí ya es suficiente. Ya un buen tiempo me quedé en VIP 10 solo por las bioesencias, pero después ya, como les dije, no empecé a gastar diamantes. Porque si tú creas contenido, eres miembro de algún equipo de The Ants. En mi caso, yo soy miembro del equipo de video. Y cada vez que hago yo un video, me dan una recompensa. Y eso me dan cada semana. Y ahí me daban puntos para subir el VIP. Entonces, con esos puntos yo ya no gastaba ya diamantes. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, ¿y se puede compartir el árbol a las recompensas entre los dos bandos? En este caso, no lo sé. No lo sé, pero no conviene hacer, como decirles, alianzas. Porque en sí el Barrenland está diseñado para luchar. No sé si se pueda distribuir. Obviamente debe haber recompensas por la primera toma del árbol. Pero no creo que Robot, o no sé, quién sabe, ¿no? Les dé la oportunidad de rotar el árbol. A ver, vamos a ver a la tienda VIP. Es que en la tienda VIP, como está en VIP 15, ya no se puede ver si en sí aquí, en qué nivel es. No sé si aquí te marca. No, es que aquí no te marca si es que te puedes ganar la recompensa ese VIP 10. Solo llegando a VIP 10. Tienes que verla en la tienda VIP. Los que estén menos del VIP 10 van a poder ver que les desbloqueé una vez llegando al VIP 10. Ahí lo van a ver. Por acá dice, será algo imposible que hagas eso, dice. Lo toma uno y si lo deja jamás lo devuelven. Bueno, yo he estado en Barrenlands que han rotado el árbol. Bueno, esto estamos hablando de los Island. Ahí sí respetan. Pero aquí, como les digo, en sí el Barrenland no está diseñado para que tú puedas compartir o hacer diplomacia por el árbol. O quién sabe, imagínense si ya no va a haber peleas y hacen, como decir, una negociación de que le pidan a Robot o al campamento azul de que roten el árbol. Y si notan tal vez una acción que no sea tan deseada, lo sacan. Quién sabe, ¿no? Bueno, va a depender qué vaya a hacer de aquí en adelante. Dale, Dead, cuídate mucho. Que descanses, Dead. Por acá dice, espero que sí se pueda rotar el árbol, dice, porque voy perdiendo mi Barrenland. Ya veo, Andrés. Sí se puede, en sí se debe poder rotar. En sí, porque las recompensas están para los dos bandos, pero la cosa es que si te permiten hacerlo. Ese es el tema aquí. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice una pregunta, ¿es mejor Crimson a 3 estrellas o 3 estrellas chinches? Recién ando creciendo. Las chinches es mejor, crack. Las chinches son mejores que Crimson. Pero Crimson... pero ya tienes para estrellas chinches. No, sin duda dale a las chinches, crack. Con el despertar es muy buena esa hormiga. Supera mucho a Crimson. Dice, eso sería $1000 por alianza, dice Roberto por acá. No creo que es que imagínate por $1000 solo alcanzar el árbol. No, ni locos, ¿qué van a pagar eso? Mañana posiblemente, como les digo, se venga un enfrentamiento aquí. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hay colonias de nivel 10, exacto. Hay hasta de nivel 11 que puedes tomarlas de por sí ya, mira. Lo marcas 11. Solo que no encuentro una de 11. Pero en sí ya puedes buscar una de 11. Déjame ver una guardiana 11. Una arquera 11.
No, no encuentro. Pero en sí ya desde un inicio puedes obtener ya los de nivel 11 ya. Y los de 11 pasarlos a 12. Dice Tony, ¿pero qué preguntó? Ahí mando la pregunta, dice, ¿es mejor Crimson 3 estrellas o 3 estrellas chinches? Recién ando creciendo. Entonces le digo que es mejor las chinches. Hay hasta las 11. 11 y del 11 puedes pasar al 12 tal vez. Eso lo voy a ver en los hitos, déjame ver. En los hitos te debe dar la opción. Mm, déjeme ver aquí. Aquí debe darte. Sí, aquí está, miren. Los de nivel 11 se podrán actualizar al 12. Dice Tony, pero él preguntó por Crimson o Chinches. Es full arqueras. Es full arqueras. No, no, es que no. Mira, verás. Si te das cuenta, una pregunta dice, pero no dijo que era de arqueras. En ese caso, si eres de arqueras, mejor a Crimson, porque Chinches solo son para las transportadoras. Sí, sí. Puedes pasarlas al nivel 12, mira. Tony, una consulta. Con estrella roja. A ver, saltarín. Tony, una saltadora. Bueno, antes se llama saltadora, se llama saltarín. ¿Con estrella roja le gana una muerte con estrella roja? No. La muerte le sigue ganando. Es que la muerte tiene silencio y agotamiento con el despertar. La saltarina solo te causa daño. Por acá soy Team Transportador, tu seguidor, Tony. Dale, Luis. Entonces, sin duda, métele y dale con todas las transportadoras. No le mejores a la Crimson. Dice Tony, ya tengo mi carmesí diente a 5 estrellas y 3 estrellas acechadora. ¿Sigo con la acechadora o tengo suerte? No tengo suerte con las hormigas. Vale. Diente 5 estrellas y 3 estrellas acechadora. Sigue mejorando acechadora. Con 4 estrellas podrías dejarla ya bien. Para que tenga un nivel estable en el daño. Porque la tercera estrella te da defensa. Y luego mejoras el daño en la cuarta estrella. Para que vean. Dice, llevo 4 meses y me siento estancado en nivel 20. 4 meses ya. ¿Pero qué pasó, Moto? En 4 meses ya debería ser 25 ya. Y ya estaría sacando las T9. Ya hace falta ver una tier list para que comprendas el servidor versus servidor. Te comprendo una playlist que tengo en mi canal que se llama Zona de Guerra Más Poderosa, para que lo cheques ahí. Por acá dice Tony, hoy estás más guapo que nunca, dice. Gracias, crack. Tony, ¿recuerdas que te dije que en 8 o 9 meses ya tendría 900 de daño en mis arqueras? Sí, Carlos. Pero imagínate, uff. Yo hasta ahorita estoy luchando para llegar a los 900. Y eso que yo llevo jugando más de un año y medio ya. Moto, ¿cómo estás? Sí, dale. Ahí lo puedes ver, se llama Zona de Guerra Más Poderosa, se llama la playlist. Así se llama, crack. Ya vuelvo, gentita, en un momento. Están tocándome la puerta, ¿vale? Están tocándome la puerta, ya vuelvo, gentita. Dije, preparo esto. Tengo 980. Ya mismo llegas. Uff. Muy buen daño. ¿Y qué tal la vida? Dice, ya lo estoy buscando, crack. Dale, Moto, dale ahí. Ahí lo buscas en el apartado de playlist. Ya vuelvo, gentita.
Listo, gente. Volví. Listo, gentita. Dice por acá, en el grupo de Dance en Facebook, hace unas semanas colgaron un video de una ballena destruyendo todas las hormigas 8 estrellas. Creo que estaba con la depre, dice. Me dio... ¿En serio? ¿Pero por qué? ¡Dios santo! Imaginen eso. Uy. Ya volví, gentita. Veamos cómo va la acción aquí. Está luchando un LC con algunos de Yoito. Creo que ya no les están molestando. Sí, ya se fueron. Es que ya no habían... Ya no hay torre cerca. Aquí en la parte superior, en 4 minutos. Y solo hubo una pequeña acción. Y aquí van a construir tranquilamente los jugadores. Se tardan media hora entre cada torre. Se van a tardar 1 hora más, ya llegan. 1 hora más, 1 hora y media. 1 hora y media, sí. 1 hora con 25 minutos aproximadamente llegan aquí. Facilito. Van a construir fácil. Ve que aquí había otro jugador, a ver. Vale. Este jugador también es transportador y es fuerte. Parece ser que se van a preparar. Porque una vez llegues aquí, sí o sí vas a topar con el territorio. Y miren aquí cómo están construyendo. Aquí se plantaron una torre. Va a haber pelea aquí. Va a haber peleita. Y en la parte de acá parece ser que no quieren construir. A ver. O si están construyendo ya. No, no hay ninguna torre más. Hasta aquí se quedaron la alianza de Yoito por ahora. Van a seguir avanzando. A 2 minutitos. ¿Qué digo? 2 minutos, 6 horas. Pero no han llegado todos. Esta les van a derrumbar rápido a esta torre si no hacen nada. No entiendo por qué no construyen rápido. Ya mismo se van a preparar para la pelea. Por acá dice Tony, ¿me haces un sync? No, pap. Tony, ¿tu server es unido? En el mío se turnaban para ocupar el árbol. Solo que últimamente hubo una guerra. Todo empezó porque muchas alianzas se unieron para la isla. Ya veo, Max. Mi servidor es unido. Solo hay una alianza muy activa. La que estamos nosotros. Yo llegué a ese servidor cuando estaba muerto. Ahora hay jugadores fuertes. Entonces, todavía sigue siendo muerto porque solo hay una alianza activa, es la top 1, nada más. En sí. Dice, acabo de volver del juego, dice, y tengo más vida de lo que pensé. Tengo 240, recién subí todas las células a vida 5 estrellas. Genes, estrella roja y bacterias, estrella... Uff, 250 y hay con 900. Buena, crack. Yo te diría, una vez llegues a un K de daño, mejores la vida 300. Y verás cómo te armas, esa formación va a ser muy fuerte. Dice Crack, supongo que las S son mejores. La mayoría, pero no todas son buenas. Por ejemplo, la Enjuta Rubí, que es de S, pero es universal. No te la recomiendo. Podríamos decir la más malita. Solo esa es la malita. La enjuta. Que te diga que activa mucho y que reduce daño y que cura. Realmente no funciona como debería ser. Esa sería la malita. De ahí todas son buenas. Todas. Algunos dicen la Predator que es buena o mala. En sí funciona muy bien con el combo, dicen completo. Debes obtener las ciertas hormigas para que funcionen bien también. Pero aún sigo con la arqueada 2 estrellas, diente 5 estrellas y muerte estrella roja. Ya veo. Buena ahí. Buena. Es que la arqueada y diente te dan vida. Está muy buena. Tony, ¿sabes cuándo unen el 301 hasta el 600? Tengo muchos amigos que están esperando la fusión. Uf, no se sabe lastimosamente cuándo vayan a fusionar. Imagínate que el juego tardó casi 2 años en fusionar el grupo 1 y el grupo 2. O sea, del servidor 1 hasta el servidor 300. Son 2 años. De aquí no sé. Calcúlale otros 2 años, ¿puede ser?
O puede que el grupo 1 se coma al grupo 2. En este caso, del servidor 2 hasta, quién sabe, 450, quién sabe. $393. Ay, bro, me dice, es del servidor 393. Me dice 1 versus 1. Lastimosamente me gustaría hacerlo. Tony te está reclutando, dice. Que va, gente. No está reclutando. Dice que hago 1 versus 1 con él. Pero lastimosamente no me va a alcanzar. Es que yo no llego al rango del 393. Yo puedo buscar solo a los jugadores hasta el del 200. Es que no hay como darse un 1 versus 1. Dice, el problema más grave que veo en subir rápido a Reina 25 es que llegas muy débil. Ahora mismo mi alianza hay varios que son 25 que no pueden pelear ni con Reina 18. Dice, no tienen power. Es que no han sabido mejorar las cosas bien. Y también el tema de concentrarse en evoluciones que les vayan a ayudar. Porque llegas, dale Lautaro, cuídate mucho. Me está retando aquí 1 versus 1, gente. Por acá dice que nos quede ciego el Tony, dice por acá. Ciego y con lentes. Mis lentes no tienen aumento, gente. Son más bien para descanso. Porque usualmente cuando uno es programador pasa mucho tiempo en la computadora, gente. Dice Tony, ¿tú ya llegaste a las T10? Yo ya llegué. Llegué hace tiempo ya. Llegué hace tiempito, gentito. ¿Cuánto tiempo queda esto todavía? 5 horas. Van a tumbarle rápido a la torre, gente, sin duda. ¿Habrá migración? La verdad no sé, dice por acá. Si tu servidor es nuevo, sí llega migración, crack. Pero en un rango, no te puedes ir a cualquier servidor que tú quieras. Aquí está la muerte de kills para los que van llegando, miren. Se quedó igual que anoche, cuando hicimos la transmisión. Por acá dice, ¿cuáles son las principales evoluciones para subir iniciando, Tony? Verán, cuando van empezando, lo más importante antes de todo, ustedes van a priorizar la unidad pro, ¿vale? Esto es lo primerito que ustedes deben completar. Para que en su unidad pro tengan las 3 hormigas especiales. Esto ya deben estar enfocándose y en proyecto en cada cuenta. Una vez ya tengas eso, tienes que priorizar una vez que el servidor pase un mes desde que se haya creado. Viene el evento que se llama servidor versus servidor, o zona de guerra más poderosa. De ahí sí tienes que ir a zona de desarrollo. Y en zona de desarrollo así full, llegar rápido a las recompensas dobles. Rapidísimo aquí. Porque si no llegas aquí, te estás perdiendo que en el servidor versus servidor te den las recompensas por 2. Ustedes saben eso. Por 2, por 2, por 2. Estas recompensas se las están perdiendo. Sí o sí tienen que hacerlo. Estas son las más principales. Principales primerito para los que van empezando, unidad pro fuerte y luego la zona de desarrollo al 100% rápido. De ahí si ya van escogiendo si van a ser arqueras, transportadoras, mejoran combate avanzado y así sucesivamente. Por acá dice, los míos tienen aumento y de todos modos me topo con las paredes, dice por acá Mel. Dice, ¿son los lentes de Razer? No. Solo tienen filtro contra la luz azul y un tipo de protección contra la luz VBA, nada más. Eso es nomás. Robot ahorita en kills. ¿Cuántas kills tiene? O sea, en sí, ¿cuántas tiene en el hormiguero? Aquí lo pueden ver, vamos a ver a Robot. Aquí pueden ver, miren. 27 millones tiene ya. 27, ¿qué digo millones? 27G. 27 millones yo. Dice una pregunta más. El escorpión free to play, ¿cuál camino es mejor? Tengo 16 talentos y creo
Creo que la malogré yendo con el camino de la defensa. El escorpión. Déjame chequear eso de ahí. Yo no he mejorado el escorpión. El escorpión tienes que ir a ver esta que te da defensa. Es igual que el emperador. Es igual que el emperador. Por ejemplo, en el escorpión, vas la rama roja y llegas hasta aquí donde te dé lo máximo de velocidad de combate. Y ahí puedes ir a la otra rama que te da mucha vida, porque aquí hay 3 puntos que te dan vida. Y llegas al daño de habilidad. Y es bien importante para hacer más daño. Para hacer más daño. Por acá dice Tony, ya saqué la evaluación pro, dice por acá. Ah, vale, la evolución pro. Estoy en la zona de desarrollo, pero me estoy quedando atrás en daño. No sé qué subir, me fui por la rama de arqueras. Es que ahí ya no depende la... Verás, si quieres más daño, en el hongo de evolución no lo vas a conseguir. La estructura donde sí o sí vas a conseguir más estadísticas, y es la segunda estructura más importante, por no decir la primera, porque en sí debe ser la primera antes o después del hongo de evolución, es el hongo, la flora mutante, es esta de aquí. Aquí tienes que ver tanto mejorar célula, gen, bacteria. Aquí debes ver qué mejorar. Por ejemplo, si tú eres arquera, si quieres más daño, tienes que ver las células que te den daño. Por ejemplo, esta, que te dice ataque de las hormigas arqueras. Mira, si mejoras esta, te va a dar ataque. Si mejoras esta de acá, también ataque de las hormigas arqueras. Mira, esta está enfocada en ataque y por ende tiene esta célula y esta célula mucho, o sea, en más estrellas que las demás, por el objetivo de que quiere más daño. Igualmente vas a gen. En gen esto lo tiene casi parejo, pero lo que más tiene es esto de aquí, que te da ataque de las hormigas arqueras, y esto de acá que te da salud de las arqueras. Estos 2 puntos son buenos, a la vez subes daño y vida. Miren, para que lo puedan ver. Y en bacteria funciona igualmente que el gen. En el hongo sí ya vas viendo qué lugares mejoras daño. Aquí es donde sacas bastante daño y defensa, vida y así sucesivamente. Tony, ¿cuál cuenta es esa? Dice, ayer Fabián dijo que era el último día. No, Aldo, es que fue malentendido. Fue malentendido. Me la siguió prestando. Le dije que si me podía prestar y me la prestó. No había problema. Esta es la cuenta de Fabián. Como les dije, aquí podemos ver, miren, Soul ya se sacó la nueva hormiga para aquellos que quieran verla. Es esta de aquí, la melee de arqueras. Parece ser que es buena. Dice, oye bro, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Subir la carmesí 5 estrellas o la diente? Yo te diría diente primero, para que te active un poquito más. Y si no me equivoco, la quinta habilidad de diente es la que causa el silencio. Y te diría que la subas la diente. Y con despertar muy bueno. Satoshi dice, bueno Tony dice, mis estadísticas son reina 22, 29 billones de poder. Como sabes estoy en la isla. Creo que cuando regrese del servidor podré llegar a 25 en 2 semanas o menos. Dale Satoshi, muy buena. Muy buena, ahí dale con todo. Muy buena, muy buena. Parece ser que es buena esta hormiga, verán gentito. Parece ser que es muy buena. Dice, hoy subo mi primer gen de daño a 3 estrellas. Vamos a por más ataque. Muy buen Anis. Buena ahí. En arquera sí necesitan el daño. Luego de que tengan un daño ya moderado van a la vida. En las arqueras es muy bueno el tema de la vida. Está todo tranquilo. Hubo una pequeña pelea por acá, pero todo se resolvió de la mejor manera. Aquí lo que van a seguir es avanzando los de 1LC. Y posiblemente acá haya una peleita. Por esta torre de aquí. Por esta torre que está a 1 hora a construirse. 1 hora, casi 2 horas. Llega esta, se construye esta. Una torre más y si logran topar con esta torre de aquí. Ahí se viene, gente. Por acá dice, le hice 0 de daño al gatito payasito. Puf, gente. El que gatito, gente. Una barbaridad.
Una barbaridad, gente. Ya veo, Meli. Sí, es complicado. Este gatito de aquí está en top 2 de kills. Ahorita. Ahorita está en top 2. Miren, está con 5.4 G ya. Para que lo cheque. Y va a estar medio complicadito ya. Dice, Mele, ¿cómo estás? Dice, Tony, no me sale la Chinchel ni la Crystal, ni nada. Uso transportadoras. ¿Qué alineación puedo usar? Tengo la araña de paga. Y la diente estrella roja. La araña de paga. A ver, ¿cuál? ¿Quién es? ¿Quién es esta? Esta de aquí. Dice, bueno, solo escucharé, que hay que seguir en el trabajo. Dale, Carlos Ventura, gracias por estar aquí en la transmisión. Gracias por el apoyo, papu. Y bendiciones en tu trabajo y éxitos. Y ahí el buen Kevin observando, vean. Carlos Ventura ha donado $49.99. Gracias Dios. por el superchat, crack. A la S Carlos XD. Buena, muy buena. Gracias por esa donación, Carlos. Qué crack el buen Carlos, dándose una donación a los tiempitos también. Gracias por el apoyo, papu. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Dice, no, araña de transportadoras. Araña de transportadoras. ¿Cuál se refiere en la araña de transportadoras? La de paga. Pero no hay araña de transportadoras, gente. ¿Cuál araña te refieres de transportadoras? La de paga. Será el insecto. La platenoides. Esta de aquí. Esta puede ser, ¿no? Esta es tipo casi araña, pero aún así... ¿Era araña esta? No, es una hormiga. Es hormiga esta, no es araña. Ah, esta, Melek. Dale. Ah, vale, vale. Es buena. Vale, vale, crack. Sí es buena. Es buena. Esta hormiga silencia. Creo que esta habilidad es la de silencio. Puede causar estado... Sí, este es el estado de silencio. Mientras está en este estado, la hormiga especial enemiga no puede utilizar habilidades agresivas. Esto dura un turno. Es muy buena esta hormiga. Y es buena. Si quieres irla mejorando, como parte de hormigas pay to win es buena. El tema de esta es que la puedes maxear con poco dinero. No necesitas, como decir, invertir muchísimo dinero, por ejemplo, por una hormiga como esta. Que maxear un tipo de hormigas de estas, gente, en dólares cuesta de 1.2 a 1.5k. O sea, $1,500 o $1,200. Maxearse este tipo de hormigas que salen en eventos. Igual de la transparente, que es de arqueras. Esta es parecida a la panda. Te la puedes conseguir con los fragmentos. Con $600 te la puedes maxear. Por acá dice, ahí envió un paquete de insectos, dice por acá. Dale, crack, dale, crack. Con eso ya aseguramos, gente. Ya de por sí, el siguiente mes va a haber 9 paquetes de insectos. Puede ser, a ver, 2, 4, 6, 8. Unos 9 paquetes puede ser, gente. 9 paquetes, sí. 9 paquetes, gente. En el sorteo que se viene. El siguiente mes son 9 paquetes ya. Y hay 2 nuevos miembros del canal también. Así que va a estar chévere. Por acá dice, con $600 como un año, dice por acá. Sí, más o menos eso te tardas. Depende de los fragmentos que vayas comprando. Ese es el tema. Porque en la tienda VIP también, si no me equivoco, puedes comprarlo algunos fragmentos si es que te hacen falta. Mira, aquí también puedes comprarte. Y te puedes comprar dos adicionales más. Dice, ¿será buena la transparente con 2 estrellas rojas? Claro que sí, Kevin. La transparente es una muy buena para PvP, gente. Es muy buena. Cura mucho.
Y las habilidades que tienes son gods. ¿Cuál es mejor, Tony? ¿Esa o la fantasma? La fantasma. O sea, si me van a poner a escoger entre tal vez la Platelnoides y entre la hormiga fantasma, que es de transportadoras, gente, sin duda la fantasma es mucho mejor. ¿Saben por qué es mucho mejor esta hormiga de aquí? Es por el tema de la segunda habilidad. Si leen, miren, es por esto. Habrá un 100% de probabilidad si la tienes ya con 2 estrellas. No rojas, sino solo 2 estrellas. Hay 100% de probabilidad de obtener el efecto de despertar, que puede inmunizar una vez el control de multitudes. Y eres inmune al silencio, desarme, supresión y confusión. Y esto puede durar hasta el final de la batalla. Mira, eres inmune a cualquier tipo de silencio y supresión que tienen algunas hormigas. Para que chequen. Dice Tony, ¿la hormiga bala iniciando es buena? La panda también tengo esa duda. Juan, la bala es buena. Sí es buena, pero si es que tienes o te ha salido la arqueada o diente, esas son mucho mejores. La bala es buena por el tema de la supresión que tiene. No se usa mucho porque la bala da defensa. Y lo que más importa en el PvP en las hormigas es la vida. La panda es muy buena, pero con el despertar. Si piensas usarla, antes la panda la nerfearon, verás. Te voy a contar la historia de la pobre panda. La panda fue la primera hormiga pay to win del juego. Aquellos jugadores que se la compraron eran imparables, pero cuando la nerfearon ya no empezaron a usarlo. Ahora volvió al meta con el despertar, pero tienes que esperarte hasta que tu servidor llegue al despertar. El evento del despertar tarda en llegar en 90 días, 3 meses después de que se haya creado tu servidor. Tienes que esperar esos 3 meses, llega el despertar, le añades el despertar a la panda y listo, y la hormiga se arregla. Y es muy buena. Contra transportadoras va de lujo la panda. Colocaré en fantasma 3 estrellas entonces. Kevin, con 3 estrellas es más brutal además de eso. Eres inmune al silencio. Además de eso puedes causar más daño de habilidades. O sea, muy buena. Sinceramente la fantasma en transportadoras es de las mejores. Esta de aquí, gente, no supera a la panda. Esta no supera a la fantasma. Dios, que me confundo con la panda. Esta no supera a la fantasma, ya que tú necesitas una hormiga que sea inmune al silencio. Entonces, como esta te hace inmune al silencio, supresión o cualquier tipo de efecto negativo, lo que haces es que esta hormiguita sea la más deseada. Esta de aquí lo único que hace es reducir daño y causa silencio. Esta, si no me equivoco, causa silencio. Aquí dice, mira, durante la batalla el equipo obtiene 11% de probabilidad de silenciar a un equipo enemigo aleatorio. Y aquí te dice inhabilitado por el uso de habilidades de ataques. Y esto va a durar una ronda en cualquier lado de equipos que haya recibido el daño. Mira. Tiene solo si le subes a esta estrella, le subes la primera estrella. La primera estrella. Hasta 2 estrellas. Si le subes la hormiga hasta 2 estrellas, vas a tener el 25% de probabilidad que pueda silenciar. Versus a esta que tiene el 100% de protegerte del silencio. Mira. 100% con 2 estrellas. Entonces, por eso es que mucho mejor la fantasma. Hasta ahorita es una de las mejores que pueden usar, siendo transportadoras, obviamente. ¿Qué pasó, Meli? Lloremos juntas, dice por ahí. Por acá dice, tengo a la Lady al máximo. Ahora tendré la fantasma. La Lady. Pero Kevin, si no me equivoco, la Lady es esta de aquí. La tetraponera. ¿Tú qué formación vas a armarte? ¿Vas a ser transportador, arqueras? Esta de aquí sí te va a salir igual de cara que la otra igual. Creo que en inglés este se llama Lady. Por acá dice panda, la panda quedó como el cangrejo. Exacto, pero ahora con el despertar es muy buena, gente. Por acá dice, con esas habilidades debería pedir coraza para subir cada estrella, dice. Esas hormigas pay to win, también.
Ah, este es la Slifer. A ver. Sí, este es Lady Sniper, ¿verdad? Sí, esta es la Lady. Lady Slifer se llama. Sí, yo me acuerdo que esta era la Lady, claramente. Verán que esta es de arqueras. Si tú subes la fantasma es para transportadoras. Más bien te diría que... Bueno, ya tienes dos hormigas pay to win. Te dirigiera que más bien te enfoques en una unidad. Una de las dos, porque esta es para arqueras. A menos que quieras armarte dos formaciones fuertes. O seas un gran pay to win que pueda subir dos hormigas a la vez. O sea, dos tipos de hormigas, siendo arqueras y transportadoras. Por acá dice Tony, ¿me podrías decir cuántos fragmentos de una hormiga se necesitan para las estrellas? Es que no sé si acumular más o usarlas como corazas naranja. Fragmentos, necesitas corazas, no fragmentos, Max. Pero las corazas, verás, una hormiga cuando te sale ya tienes la hormiga en sí. Necesitas otra coraza para desbloquear el líder de colonia. Necesitas otra coraza para la primera estrella. Necesitas otra coraza para 5 estrellas. Y necesitas 2 corazas más para las 8 estrellas. Ese es el total de corazas repetidas. O sea, la misma hormiga que te salga varias veces. Dice, como Cats que es mixto, dice por acá. Más o menos eso les digo. Es que la Lady es de arqueras. Por ejemplo, si vas a maxear la fantasma, esta es para transportadoras. Y yo te diría, si la vas a llevar 8 estrellas, seas full transportadoras. Y la Lady tal vez la dejaras para un futuro y cuando quieras mejorar arqueras. Desperté, dice, ¿de qué me perdí? ¿Cómo estás, Edward? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Verán, Edward, no sé si dijo que iba a patrocinar un paquete de insectos o un paquete, no sé. Estaba hablando con Edward y me dijo que iba a patrocinar un sorteo para los que son suscriptores del canal. No para los miembros. Bueno, para en sí, para todos en sí. Dice, el nuevo meta de arqueras va a estar en la formación que está usando mis reportes, Tony. ¿Tú crees, Apes? O Soul. Verán, esta formación dice que Soul va a estar en meta. Para que tengan en cuenta. Esta formación dice, con la nueva hormiga. Esta nueva hormiga melee. A donde yo veo, sí parece ser que va a estar en meta. Satoshi, gracias por esa membresía. ¿Quién le tocó membresía? Alexis, muy buena, muy buena. Dice, gasté como $2000. Ya veo, Kevin. Dice, más o menos el costo de la tetraponera. De la tetraponera, de la que les mostré, maxiártela de 1200 a 1500, más o menos. Por el tema de que te debe salir varias veces. Calcúlale más o menos de entre $250. Por lo bajito te diría que te saques una copia de una hormiga. Entre 250 a $300 más o menos. Para que tú le cheques. Dice, el Lady creo, dice. Porque todos son 150 corazas exóticas. Por acá dice, qué triste que hasta ahora no me toca. Dice, quiero ser miembro. Es que a algunos les toca membresía. Pero gracias, Satoshi. Qué buen compañero el buen Satoshi por acá. Apoyando gente. ¿Qué es el tema de tan noche? Por acá estamos viendo lo que se están preparando las alianzas. En este caso para el Barren Land. Estamos en un Barren muy épico, Edward. Muy épico. Dice, si compras paquetes baratos, en dólares lo consigues en 400. Miren, Kevin dice que lo consigues en $400 una coraza. Ahí le haces el cálculo. En sí, la propia hormiga que te sale, $400. Necesitas otra copia para desbloquear el líder de colonia. Para tener completa la hormiga. Para subir la primera estrella, otra copia. Para subir 5 estrellas, otra copia. Y dos corazas o 2 copias más para subir la 8 estrellas. Ese es el máximo que ahora puede subir una hormiga. Ahí le haces el cálculo. Ahí le haces el cálculo y ahí te sale la inversión que le das a una hormiga pay to win. Porque dice, LOL, me tocó membresía, dice, que no me di cuenta. Víctor, creo que las donaciones que hicieron, me acuerdo, el día de ayer o el pasado. ¿Cuándo fue? Ahorita estamos viernes. Creo que el jueves o miércoles te tocó.
Dice Tony, para mí el meta será con la otra hormiga de arquera. Dice, la roja, esa está mejor. Y la casi la berserker. No lo sé, crack. Yo diría que esta está ahí. Yo diría que la roja la cambiaran por la Casia. Yo diría sí. Porque las dos, o no se sabe, no sé, tal vez puede ser, Anis. Tienes razón. Porque imagina dos hormigas que bufen. Aún así hay que hacer pruebas, porque a todos todavía no les puede salir. Y Soul dice que esta posiblemente puede ser el meta de aquí en adelante. Esta hormiga a quienes vaya a empezar a salir. Ahorita Soul ya va, si no me equivoco, no sé, Soul creo que va por las 800 incubaciones, ya creo que va a ir. Porque en las 800 des en cuenta que si ustedes incuban y llegan a las 800 de la temporada, Soul creo que llegó a las 600 en sí para poder sacarse esa hormiga. Llegando a las 800 te aseguras una hormiga del Barren. Y creo que Soul va a sacarse la melee y la va a subir a la primera estrella. Dice Tony, imagínate esas cifras de costos de hormigas. Dice, todavía falta un insecto pay to win a buen nivel. Exacto. Por acá dice, es que mis papás se van a casar y casi no tengo tiempo para ver tus directos. Dice, me toca ver los resubidos. Ah, vale, Víctor, no te preocupes. No te preocupes. Y gracias por el apoyo. Por acá dice, en recomendaciones recomendaba quitar la casi y ponen la roja. También, en las recomendaciones tienes mucha razón. Pero ahora como pueden ver... va a depender cómo funcione, contra qué hormigas funcione, o sea, el combo. Por ejemplo, la roja es muy buena contra la enterradora y cristal dorado. Ya saben por qué razón la roja, o sea, esta hormiguita de acá, para que ellos no se den cuenta o de qué estamos hablando. Esta hormiga del Barrenland que es la de color rojo. Esta de aquí. Esta es de arqueras y es de apoyo. ¿Por qué dicen que esta es muy buena? Porque esta quita el estado de envenenamiento. Aquí te dice 70% de probabilidad. Y si la subes a estrella, a 2 estrellas, esta probabilidad aumenta a 85%. Y ahí dice que tienes una probabilidad de activación que elimina el estado negativo. Y aquí dice venenoso, débil, etc. Eliminas estados negativos, que es el del venenoso. ¿Y cuáles hormigas causan envenenamiento? Cristal dorado, enterradora y también el insecto que es este del látigo. El insecto látigo también causa envenenamiento. Entonces esta de aquí se quita ese envenenamiento. Y esto va a estar muy fuerte además de ello. De ahí escogerías cambiar formaciones. Usas acacia contra algo y esta contra la cristal dorado y enterradora. Por acá dice una recomendación. Voy empezando en un nuevo servidor. ¿Cuáles serían la mejor para marcha en transportadoras? Verás, Víctor. Lo mejor ahora, lo que yo he visto en transportadoras, es con hormigas, por ahora las free to play, ¿vale? Free to play, pero podrías cambiarla. Podrías cambiar y usar en primera línea, por ejemplo... Tu fantasma, si tú tienes fantasma, puedes usarla en primera línea. O en segunda, para que tenga más probabilidades de activar. Segunda o primera línea la fantasma. Luego tendrías que conseguirte, y si tienes la probabilidad de conseguirte, la cristal dorado. ¿Dónde está cristal dorado? Bueno, aquí ya la tiene. La cristal dorado, que esta la vas a conseguir una vez empezando en la isla. Pero mientras tú vas empezando, sácate una hormiga que se llama diente gigante. Pero como les digo, sácatela, no es que sea así de fácil, depende mucho de tu suerte. Si te sale esta hormiga, mucho mejor, porque como tú vas a seguir empezando un nuevo servidor, no te va a dar las chances de conseguir una cristal dorado por ahora. Entonces, una diente gigante y luego las chinches, ¿vale? Las chinches también las puedes conseguir empezando una cuenta. Para que vean. En transportadoras. Como tú ya tienes la fantasma, puff, empezando y teniendo una fantasma te hace muy fuerte ya. Una fantasma, diente y las chinches. Con eso ya tienes una formación fuerte ya. Con la fantasmita. Dice, no me diste con cuál completar mi información. Dice, saltadora carmesí, bala arqueada. Ah, vale, perdóname, crack. Usa arqueada. La arqueada en primera. Segunda bala. Y tercera carmesí o saltadora. Una de las dos. ¿Vale?
¿Por qué te recomiendo usar arqueada en primera y bala en segunda? Porque las dos silencian. No, las dos no tienen silencio, tienen supresión. Hacen que el enemigo no pueda activar habilidades y dejas de última una de las dos, saltadora o carmesí. Pero carmesí está mucho mejor. Cuando le empiezas a subir a estrella supera mucho a saltadora. Y dejarías arqueada, bala y la carmesí. Así sería mejor, crack. Dice, la Acacia no está bien, no es una buena hormiga, dice, solamente es por la sinergia que tiene con Berserker. Exacto. O sea, la Acacia necesariamente necesitan tener a con Berserker para que pueda funcionar y hacer el combo. Pero de ahí ya va a ser dependiendo de cómo les funcione a cada jugador también. Para que chequen. Ahorita Soul van a darse cuenta que él va a ir probando ya la formación que ya tiene en sí. No sé si Soul vayas a sacarte la estrella, no sé. Esta formación, gente. Soul, te hago una pregunta. ¿Vas a sacarte esta a estrella a la primera estrella? O sea, vas a llegar a las 800 incubaciones, me imagino. Si son juntas, están muy bien. Exacto, Apes. Yo creo que Soul sí se la va a sacar. Sí creo que Soul se la va a sacar. Dice, genial, dice, tengo chinche y diente. Gigante, entonces no voy mal. Muy buena. Si ya tienes chinches y diente gigante, muy buena. Ya tienes una formación potente y con la fantasma mucho mejor además de eso. Dice, Tony, quiero empezar el juego otra vez. ¿Me recomiendas empezar con 5 cuentas para ver cuál de ellas tiene más suerte para sacar hormigas especiales o más cuentas? Si tienes tiempo, crack, yo te diría créate unas 20. Te lo digo por experiencia, verás, muchas de las veces en 20 cuentas, en una de ellas te va a salir una hormiga desde un inicio buena. Pero ahí tendrías que tener mucho tiempo. O sea, te hablo del tiempo para poder estar en las 20 cuentas y todos los días ingresar para abrir huevos y te salga una hormiga buena. Para que puedas chequear. Solo te digo eso nomás. Si tienes suerte. Pero con 20 cuentas te da más probabilidad de conseguirte una buena. O sea, desde un inicio. Ya hay 20 es suficiente. Pero si quieres más, hasta unas 50, 100 si es que quieres. Dice, veo que al comenzar la arqueada, diente y saltadora es como mejor combinación. O lo más común. ¿Cuál es mejor subir primero? Sí, esa combinación, Max, es la mejor. O sea, esa es la que más se usa y tiene más sinergia porque las dos hormigas, o sea, tanto arqueada y diente dan vida. Saltadora es una muy buena, a menos de que consigas, en el caso de que seas arqueras, la hormiga de la muerte o en transportadoras las chinches. Podrías cambiarla entre saltadora. Pero si no te han salido esas dos hormigas, deja saltadora. Pero ¿cuál debería subir primero? Sube diente. Diente es mucho mejor porque luego de un tiempo la arqueada tendrás que dejarla y saltadora también. Y diente funciona hasta ahora. Sí voy, dice por acá. Voy a tenerlo, Tony. Ah, vale. Soul va a subir la primera estrella, miren, para que tengan en cuenta. Nagato, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, buenas, Tony. ¿Cómo estamos? Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás? Tony, se me repitió la marabunta. ¿Es buena o mala? Víctor, es mala. Es mala, lastimosamente. ¿Qué es mejor? ¿Subir la flora mutante para hacer más daño? Gen, hongo, célula. Antía, verás. Si quieres hacer más daño, ¿qué es mejor subir la flora mutante para hacer más daño? Si eres de arqueras, tienes que subir la parte de las células. En específico donde te den daño. Por ejemplo, tú vas acá. Si tú eres de arqueras, esta célula de aquí y esta célula de aquí te dan daño. Estas debes priorizar. Las demás las dejas de lado. Y es que tu objetivo es buscar daño. Acá en gen, igualmente vas a mejorar las de en medio que te dan ataque de las hormigas arqueros. Todo el gen te vas a concentrar en las células de en medio que te dan daño. En bacteria igualmente. Las bacterias del centro te dan, mira, ataque de las hormigas arqueras. Ya sí. Si eres transportadoras, ves otro gen que te dé ataque. Ya sí tienes que ir intercalando. Sí tienen que ir intercalando poco a poco, gente.
Por acá dice, yo no puedo ni con una, dice Max. Yo les digo que empecé con 20 cuentas, pero una le hice principal y con las 20 subí rápido. Dice, si me da chance voy a poner las 7 estrellas, sin ellos me dan otra. Ah, vale. La vas a poner a 7 estrellas. What? Ay, sería muy bueno a ver qué tal funciona la hormiga en 7 estrellas. Porque ahora puedes intercambiarla. ¿Listo? Puedes intercambiar estrellas si es que te salen las veces repetidas, ¿no? Vamos a ver. Saúl dice que va a poner esta hormiga a 7 estrellas. La va a probar. Dependiendo a esta prueba, gente, la podremos ver en acción más adelante. Y la va a probar en mina y así. Esta hormiguita, gente. Esta de aquí. Buena, buena, Saúl. Va a subir a 7 estrellas, gente. Va a estar potente. Imagínense un jugador ya con 7 estrellas en una hormiga del Barren. Por acá dice, empecemos de nuevo, dice. Tengo estas hormigas y uso transportadoras. Diente, estrella roja, la Mirmarache 4 estrellas, arquea 2 estrellas, saltadora 4 estrellas, carmesí 3, bala 2. ¿Qué formación uso? Tienes la Mirmarache, o sea, esta es la pay to win de arqueras, la melee. Buena, esa la tendrías que dejar en primera línea, es muy buena. Pero el tema, crack, es que esa... Ah, la Mirmarache, cierto. Es la Platenoides, tienes mucha razón. Esa, crack, la Platenoides tienes que usarla en tercera línea. La Platenoides úsala en tercera línea, crack. Es que si tú me escribes la Mirmarache, creo que esta también se llama así. Verás. Esta hormiga de acá, si es que no me confundo. No. Esta se llama Myrmecotipus. Sí se llama, me confundo. Y la Mirmarache es esta de acá. Es la Platenoides. Sí, la Mirmarache Platenoides. Este es muy bueno. Ponle en tercera línea esta de aquí. Tercera y... La diente. Vale. Perfecto. Verás, Melek, vas a hacer así entonces. Primera línea vas a poner a la arqueada, ¿vale? Usa primera línea arqueada. Segunda la vas a poner a la diente gigante. Y en tercera a la Mirmarache. Y esa es tu formación, la que vas a llevar. Te recomiendo que las otras hormigas les quites estrellas para empezar a subir las estrellas que te dije de las hormigas que vas a armar. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. Dice, hola, buenas noches. Dice, espero que estés bien. Estoy muy bien, crack. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Consulta, ¿cuáles son las mejores hormigas arqueras free? Si vas empezando, la clásica que todos usan, en primera línea arqueada delgada, segunda línea diente gigante y en tercera saltarina, si es que vas empezando. Pero de ahí, si es que tienes suerte y te sale una hormiga de la muerte, pones igualmente arqueada, en segunda diente y en tercera la hormiga de la muerte. No sé, esta cuenta parece que acá está la hormiga de la muerte. Esta de aquí. Hasta que vayas a la isla. En la isla y armas otra formación. Dice, diente gigante es buena. Si lo es, la tengo en nivel 1. Moto, es muy buena la diente gigante. Es una de las mejores. Dice, 1LC está a punto de enfrentarse contra Yoito. Dice, voy a intentar golpear un hormiguero para conseguirle un ataque de 8 asaltos. Dale, Soul. Si es que logras conseguir uno de 8 asaltos sería muy bueno. Creo que sí se van a enfrentar ya. 1LC con Yoito, dices. Con la alianza de Yoito. Por acá entonces. Acá, cuando se vayan a enfrentar. Y aquí. Ya viene el enfrentamiento. Sí, va a venirse una pelea, gente. Se viene una pelea entre 1LC con la alianza de Yoito. Y se viene aquí, gente. Dice, ¿en qué momento debo elegir una clase guardianas, arqueras o transportadoras? Cuando me salga una hormiga especializada o subo todas de parejo hasta llegar a las T8. Verá, yo te recomiendo algo desde el inicio ya te concentres en una, para que no pierdas tiempo. Es que imagínate, si tú subes a 3 hormigas a T8, perderías tiempo versus a subir solo una hormiga a T9 de una. Por ejemplo, lo que te tardas en subir a 3 hormigas a T8, ya todos esos recursos, aceleradores, te dará tiempo ya para estar llegando a las T9 en alguna hormiga.
Yo te diría que desde un inicio te vayas especializando ya, para que no pierdas tiempo. Ya con la experiencia que llevas, vas a tope ya. Tony, esa hormiga, un compañero main transportadora la tiene 3 estrellas rojas y dice que es muy mala. La Mirmarache. Es buena esa hormiga. Es buena, Iván, es buena. Lo que pasa es que esa hormiga no la vas a ver activando muchas habilidades, eso sí. Es que la hormiga en sí está para silenciar, o sea, el objetivo de esa hormiga es para silenciar. Ah, Soul le va a atacar a Yoito si es que viene, dice. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, la platinoide, la Mimarache. Hay jugadores. Yo tenía un jugador en mi servidor que era full transportadoras. Era un jugador, ahorita la tiene a 2 estrellas rojas esta hormiga. Y él dice que esta hormiga no es que se concentre en activar muchas habilidades. Muchos dicen que una hormiga es mala porque no activa habilidades y no es cierto, gente. Tienen que ver qué es lo que hace la hormiga y por qué es que no activa muchas habilidades y el versus de por qué debe activar o no. Eso tienen que darse cuenta. Entonces muchos dicen que porque no activa habilidades no es muy buena. Esta de aquí, el plus que tiene es porque silencia, ¿vale? Se usa mucho porque silencia y la tasa de silencio, bueno, no tasa de silencio, la tasa de activación del silencio es de 35% si la llevas a 5 estrellas. Y es bajo, obviamente, por eso es que no activa muchas habilidades. Para que se den cuenta, miren, es 35%, acá 40% y con estrella no sube nada de porcentaje. Y si ves acá, la última habilidad dice, en su ataque nada más, en todo el equipo tienes un 25% más de ataque. Y con este de acá, tienes el ataque en transportador es 12.8, pero con estrellas llegas a 66. Entonces, si te das cuenta, solo tiene 2 habilidades que en sí son bajas probabilidades de activar. Son bajas probabilidades de activar. El plus de esta hormiga es que silencia. Y para empezar, y tener una hormiga de este tipo para empezar es muy bueno porque silencia. Imagina tener la formación de arqueada, diente y esta de aquí. Las 3 silencian y suprimen y causan mucho efecto de que el enemigo no pueda activar habilidades. ¿Cómo estás, Sofía? Muchas gracias por estar aquí. Por acá dice, ya volvió el manco de Valverde a jugar con vos. ¿Por qué le dicen manco? Sí, ya volvió, pero no está muy activo. Por acá dice, esa hormiga nunca la he visto yo. No la vi. Es que esta se compran con fragmentos, es como la panda. La panda igualmente la compras con fragmentos. Ah, en guerra. Ah, vale. ¿Cómo estás, Eridani? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Oye, Tony dice, para una formación de puras arqueras, ¿qué hormigas arqueras son recomendables? ¿Estás empezando en el juego o ya estás en la isla, crack? Si vas empezando, usa la típica arqueada, diente y la hormiga de la muerte. Esta es la típica que todos usan. Pero si no tienes la hormiga de la muerte, usa la arqueada en primera, segunda diente y en tercera la saltarina. Hasta que llegues a la isla. Ya dependiendo si es que estás en la isla o no, ya para verlo. Dice, ¿de qué se trata el despertar? Verás, a tu servidor. Oh, no, qué loco. Ya llegó a los 1000 puntos de bendición, miren. Qué buena, Soul se sacó la cristal dorado, vean. Dios. Verás, el despertar es como decirte un evento en el cual tú tienes que pasar una serie de niveles. Es un laberinto en sí. ¿Dónde está acá? Acá está, mira. Es un laberinto en el cual tú tienes que pasar ciertos niveles e ir derrotando insectos. Mientras más lejos llegues, más, podríamos ir, más puntos de proteína te dan y caracolas de torre. Y debes quedar en un buen top para que una vez termine el laberinto, llegues a un cierto top. Aquí déjame ver la clasificación. Por ejemplo, si quedas en el puesto 1, recibes estas caracolas. Estas caracolas, una vez termine esto se resetea cada semana. Una vez termine el evento y se termine la semana, dependiendo de la clasificación que hayas quedado, y robot en el top 1. Dependiendo de la clasificación que hayas quedado, recibes recompensas, ¿vale? Y estas caracolas de torre vas a la tienda y en la tienda consigues despertares. Los despertares son para añadir una habilidad adicional a la hormiga. Esa habilidad es un plus de la hormiga y hace que se potencien.
Y Diente Gigante es muy buena con ese despertar. El despertar llega a tu servidor una vez ajustes 3 meses. O sea, una vez tu servidor tenga 3 meses desde que se haya creado, 90 días. Y una vez pasen esos 90 días, perfecto. Y tienes que ser mayor a reina nivel 15 también. Qué crack, ya llegó a los 1000 puntos de bendición. Qué locura. Qué locura, gente. Imagínate cristal dorado en los 1000 puntos de bendición. Ojalá que me toque esa suerte también. Dice, yo tengo hormigas de la isla, dice. ¿Qué formación para ti es la más buena para arqueras, gente? Tony, gente, yo. Si ya estás en la isla, usa la que ahora está en meta. En primera línea tienes que usar la Diente Gigante, si es que eres free to play. Diente Gigante en primera. En segunda vas a usar la Acacia Cornígera. Esta hormiga no sé si aquí en esta ya la tiene o no. Me parece ser que no la tiene. Déjame marcar acá. No tiene todavía Acacia Cornígera. Sí. ¿Estoy ciego? No. Ah, no, acá está. Y si no la ha tenido. En primera Diente, segunda esta y tercera esta de aquí. Esa es la mejor ahora. Es la mejor ahora free to play. Acacia y Berserker. Segunda, tercera. Y en primera usas la Diente Gigante. Eso podrías usar. Dice Tony, ¿qué tiempo máximo tarda en elegir un nuevo rey del servidor? Quiero migrar y no puedo hasta que existe un nuevo rey. Es cada semana. Cada semana te permiten elegir un nuevo rey. Dice Tony, ¿qué significan los puntos de bendición? No entendí nada. Verás, ahora en el Barrenland, en la incubación, hay la oportunidad de llegar a 1000 puntos de bendición, pero va a ser dependiente a cuántos huevos vayas abriendo poco a poco. Entonces, mientras vas avanzando y abras huevitos, te vayan saliendo hormigas, esto va a seguir creciendo. Y por cada hormiga que te salga en la incubación de la temporada, te van a dar de 6 a 10 puntos. Y necesitas llegar a 1000 puntos. Y una vez llegas a esos 1000 puntos, te dan la oportunidad de conseguir, mira, con un 5.56% de forma individual por cada hormiga, una hormiga del Barrenland. ¿Listo? Con 5.56. Y con un 7.41, una hormiga de la temporada, que son de las de la isla, de la sesión antepasada, ¿no? De la sesión anterior, que son de las de la isla. Te dan con un 7.141%, 7.41 de forma individual igual. Y como Saúl ya abrió los 1000 puntos, le salió la cristal dorado. O sea, esa es suerte también. Tony, ¿cuál es mejor? ¿Gigante de sangre o cristal dorado? Cristal dorado, Gerson. Sin duda la cristal dorado. Si uso la muerte, Acacia y la Berserker, ¿es buena formación? Muerte, Acacia y Berserker también. Pero ahí tendrías que pasar a Acacia en primera, la muerte en segunda y la Berserker en tercera. También. Por acá dice, Acacia y Berserker es mejor que la hormiga de la muerte. La Berserker es mejor que la hormiga de la muerte en sí, pero Acacia no. Necesitas sí o sí el combo de Acacia y Berserker para que funcione muy bien la Berserker en sí. Pero qué locura. Ojalá tener la suerte. Llegar a los 1000 puntos de bendición que te salga una hormiga. Voy a ver si ya acá sí van a enfrentar, gente. Dentro de poco sí van a enfrentar aquí, gentita. Aquí. Aquí están tratando de construir ya. Ya, listo. Ya terminaron de construir, pero al parecer no quieren presionar. ¿Será que llega Yoito para presionar? Miren, están construyendo a full. 2 minutos. 2 minutitos y se termina de construir. Clamemos esto y van con todo. Dice, oh, no sabía ese dato. Dice, gracias, Tony. No te preocupes, Nagato. ¿Sabes por qué es muy buena? Es que la hormiga de la muerte, lo malo de esa hormiga es que no es estable. No siempre te activa demasiadas habilidades. En cambio, con Berserker y la Acacia, las dos, vas a ver que Berserker activa fácil arriba de 12, 13, 14 habilidades así facilito esa hormiga. Y hace bastante daño. La hormiga de la muerte, aunque no active mucho, hace bastante daño y mata también mucho.
Pero la Berserker, si es que la vas a ir probando y la vas a ver aquí. Aquí jugadores muy tops no usan mucho la hormiga de la muerte. Más bien usan, bueno, si son pay to win, la transparente, la acacia cornígera, la Berserker. Vas a ver jugadores pay to win que usan esas. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, dice. Hola Tony, dice, ya regresé, tuve problemas con internet, no te preocupes, crack. Y gracias por pasarte por la transmisión. Un saludito para todos y espero que se la estén pasando bien. Ahora posiblemente veamos un enfrentamiento. No sé si se quieran enfrentar por ahora. Vamos a ver qué tal va. En sí construyeron esta torre para ver un enfrentamiento aquí, para que exista un enfrentamiento. Ya llega un minuto, un minuto. En un minuto puede que se venga una pelea aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Soul quería atacar a un jugador y no se dejó. Qué mal. Tony, tengo la Rip Master y la Wise Berserker. Y veo que la Rip Master hace más daño. ¿Será mejor que la Wise Berserker? Yo te diría... No, es que verás. La Wise Berserker la necesita sí o sí con la acacia para que funcione muy bien. Así individualmente las hormigas no funcionan muy bien. Cuando tengas acacia me avisas y la comparas, verás. Dice Tony, en hongo, ¿cuál es más fácil de subir? Y el más difícil para ti. El más fácil para subir gente en el hongo es el que subes con los cristales. Es el gen. Esto de aquí es bien fácil de subir. Y muchos me darán la razón por el tema de que en la mina de cristal sacas muchos cristales. Y es mucho más fácil subir esto. El más difícil de subir gente es la célula. La célula es bien complicada de subir porque dependes mucho de los ataques a los lagartos. Y puedes conseguir 10 paquetes de la suerte de nivel 5 creo que son o 6. Si atacas los lagartos de nivel 30 y 35. Y son 10 diarios y en una semana sacas 70. Y más o menos farmeas. Y esto sí te tardas mucho. En esto tardas mucho tiempo. El más fácil es este y el más difícil la célula. Por acá dice, tengo la acacia, pero no la subí estrellas. Pero si puedo subirla hasta 4. Verás, prueba Wise Berserker con la acacia, Andrés. Y me cuentas, verás. Supera mucho, las dos superan mucho en... superan mucho a la hormiga de la muerte. Estará interesante si hay pelea. Ahorita sí va a haber, parece ser. Ya construyeron, ahorita ya construyeron. Ya construyeron. Ahorita van a empezar a destruir la torre ya. Pero no sé si se animen a luchar. Delante sí estaban aquí algunos jugadores, pero parece ser que no sé si quieran animarse. No sé si quieran animarse. Parece ser que no quieren luchar. Ahorita Soul iba a dar un ataque para probar a la hormiga. Dice Tony, ¿cómo puedo mejorar las estadísticas moradas? ¿Cuáles estadísticas te refieres? Las moradas... ¿Te refieres a estas que son... ¿Te refieres a estas de aquí? A estas moraditas. Dice, ¿pero servirá Acacia junto a Wise Berserker y Ringmaster en la marmota o solo es para PvP? La Acacia no es muy buena para marmota, crack. Eso sí te puedo decir desde un inicio. Solo para PvP, la Wise Berserker con Acacia. Pero Ringmaster sí es para la marmota. En sí podrías dejar, si quieres atacar la marmota, dejas a la Berserker, que con suerte te activa bastante y le haces bastante daño. Dejas Berserker, la Ringmaster y otra hormiga como la Carmesí para que active. Dice, si Acacia es buena con Berserker. Además le otorga un bono de ataque a la última fila. También, exacto. Y esas. Ah, listo, verás. Te voy a dar un dato curioso. Si tú quieres saber de dónde vienen las estadísticas, solo dale un clic de dónde viene. Mira, le das un clic a la barrita de lo que pertenece. Por ejemplo, este es daño de habilidad, se llama. Este se llama daño de habilidad, defensa de habilidad y esta es velocidad de ataque o velocidad de combate. Bueno, le dicen velocidad de ataque. Tú le das clic a la barrita en sí para saber cuánto daño de habilidad tiene y le das clic, mire, y te dice de dónde viene. ¿Vale? De ahí tú puedes ver de dónde viene cada bonificación y de dónde sale. ¿Cómo se sube esto? En primer lugar, necesitas tener el insecto a 9 estrellas. Los insectos a 9 estrellas
la propiedad que tienen, sean azules, no hay azules de ataque. Sean, sí hay azules de ataque, pero esos dan muy poca. Sea morado, sea azul, morado o dorado, cuando llegan a 9 estrellas te dan bonos de daño de habilidad. Y esto es bien importante llegar aquí, ¿vale? Tienes que llegar a las 9 estrellas para que te den el daño de habilidad. ¿Listo? Te dan daño de habilidad, igualmente te dan defensa de habilidad. La velocidad de combate también te dan los insectos. En los talentos, los insectos especializados como arqueras, transportadoras, guardianas también te dan velocidad de combate. Y ahí lo puedes saber de dónde vienen. Donde te dan más es en la evolución. Una vez llegas a las T10, en las T10 llegas aquí, llegas a las T10. En las T10 estas dos primeras mejoras en arqueras te dan daño de o daño de habilidad, o como quieran decirle. Y aquí defensa de habilidad, ataque de habilidad y defensa de habilidad. Van para acá y hay otras que son de nivel 2, que son estas. Esto igualmente es daño de habilidad y defensa de habilidad. Aquí es lo que suben a tope, es lo máximo que pueden obtener en la evolución. Por ahora. De ahí, si no me equivoco, una vez tienes las T10, en mejora excelente también puedes seguir aumentando eso. Puedes ir sacando. Pero de ahí puedes ver de dónde salen. Aquí mismo puedes ver en los reportes. Ustedes le dan clic ahí y pueden seguir consiguiendo más velocidad de combate. Le dan clic aquí, miren. Aquí te dice que el insecto te da 68%. El bono del hongo, ahorita en el hongo tiene un 12% también de daño de habilidad. Y en otras ventajas 4.50. Y así, gente. Y aquí te dice ataque de habilidad de la hormiga especial 2%, más o menos. Aquí no vemos bonificación adicional porque es guardianas, pero en las arqueras van a ver más, miren. Aquí dice 86 y aquí 124. Y aquí vas a ver que en el hongo, en la evolución, el hongo te va a dar, el hongo de evolución te va a dar 40% versus las guardianas que no tienen mucho, solo tienen 2. Para que vean ahí. Ahora sí, déjenme ver. Creo que ahorita sí ya están en la lucha en la parte superior. A ver. Aquí. Ahora sí creo que estaban luchando. No. Ya que hay un jugador. Tiene 3G. Tiene 3G. Ahorita está atacando a la torre. Muy buena y muy buena. Dice, oye Tony, ¿cuál es la mejor manera para subir a la reina 25? La mejor manera, crack, es teniendo granjas. Y tu objetivo es llegar rápido a 25. Por acá, Ripmaster Berserker es muy buena para marmota en arqueras. Ahí, exacto. Tienes mucha razón, Soul. Dice, la tengo en 11 estrellas a Godzilla, dice. Y eso le hace aumentar también. Y mejorar mucho, tendrás 20% de velocidad de combate. Exacto. En los talentos también. En los talentos también te ofrece. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Dice, hola Tony, los de esa isla tienen ya hormigas del Barren. De la zona 1 ya tiene una Barren a 3 estrellas. No he visto. Ahorita Soul ya tiene una. Pero no sé si la vaya a subir de estrellas ya. Ya atacó una. Uf, mire, le venció todito. Qué buen ataque. Se comió, miren. 7 millones le bajó. ¿Cuánto le mató? Heridos de gravedad. 325,000 hormigas, gente. Free. Free, gente. 325,000 free. Y voy a poner uno de Yoito. Veamos. A ver contra Yoito. Uy, Dios santo. Hiciste buenas kills aquí. Vamos a ver acá. ¿Cuánto duró esto? 2 rondas, pero en la primera línea. Vale, en la primera línea activó 3 habilidades la hormiga, miren. 3 habilidades la hormiga. En la primera ronda. Pero al parecer la primera ronda solo tenía 2 hormigas defendiendo. Entonces por eso es que duró muy poco. Duró 2 rondas. A ver, veamos con la siguiente. Esta duró 5 rondas. En 5 rondas esta hormiga activó 3 igualmente. 3 habilidades. Muertos por habilidades 12,000. Vale.
Y tenías esta hormiga pay to win. Ah, aquí está, miren, la tetraponera. La Lady en inglés. Vale. La venciste fácil. ¿Y qué formación llevaba aquí? Ah, es que tú tienes más daño. Aún así le bloqueaste. Más vida. Perfecto. Y en la tercera. Esta duró 8 rondas. Aquí estuvo más largo ya. Esto está más entendible. Y acá creo que también tenían menos hormigas, ¿verdad? ¿O no? Sí, líneas completas todavía. Perfecto, perfecto. Y en la última sí duró 8 rondas. En esta duró 5. 5 rondas, gente. Y la hormiga activó solo 3 habilidades igual. 3 habilidades. Y acá. 0. Pero es porque ya no tenía hormigas, me imagino. Sí, es que ya no tenía hormigas. Dios, aquí hubiera sido chévere verla. Pero de ahí se encargó las demás hormigas. 22, Dios. Miren, es que esta es la barbaridad de la formación. Por eso es el mejor combo que hay de la isla, gente. ¿Cuándo vas a ver una hormiga que activa hasta 22 habilidades? Y la acacia 19, gente. Qué locura. 22 habilidades. A ver el otro. Ah, era guardianas. Ok, por eso es que aguantó hasta 8 rondas. 19 habilidades la devoradora. Miren, la devoradora también OP. 19 habilidades. La Sabache. La hormiga Sabache. 3 habilidades, curó 11.000, más o menos. Para que chequen, miren. Aquí ven la formación, en sí la combinación. Que vean. Es que esta hormiga también, gente. No sé si esta hormiga influye en eso. Ustedes saben que esta hormiga, la segunda habilidad le daba más daño. Y... O sea, le daba más daño a la formación. Y la quinta le daba... ¿Qué le daba la quinta? Ya me olvidé esta hormiga. Ya le atacó a Yoito, gente. Pero no vamos a poder ver las estadísticas si falló. Déjame ver la quinta habilidad, qué es lo que daba esa hormiga. Me acuerdo. La segunda habilidad me acuerdo que daba... Te da, mira, más daño. O sea, aumenta el daño de tus tiradoras. Y tienes... Y el daño de los ataques normales aumenta un 82%. La quinta te daba... Ah, te daba daño crítico. Te daba daño crítico esto de aquí. Porque te da daño o estado de salpicadura. Y la última es contraataque. Uf, muy buena ahí. Y active 22 habilidades es mucha suerte. No creo tanto, Andrés. Puede ser por esta hormiga de aquí. ¿Quién sabe? Imagínate. Imagínate que fuera por esta hormiga de aquí. Si fuera por esta hormiga que activara eso. Una locura. A ver, déjame ver el reporte ese. Mientras, espérame. A ver, en la primera, con 3 habilidades. Bueno, aquí no fue mucho. Acá puede ser. 3 habilidades, 12, 7. Pero aquí se activa por una barbaridad. ¿Quién sabe, no? Ya Yoito llegó, miren. Yoito llegó a defender ya. Aquí ya va a estar difícil que le hagan frente. Yoito se les para a todos los jugadores, miren. Ahorita va a ser difícil continuar. Yoito ya hizo presencia. Ahora va a pelear. Ahorita atacó Soul. Es que ni cosquillas le hizo, miren. Y eso que esta no es la formación. No sé si sea la formación pro que lleve Yoito ahorita. Pero no le hizo ni cosquillas o le atacó a Yoito, gente. ¿Cuánto le mató nomás? Heridos de gravedad 52.000. Y él heridos de gravedad más del doble. Dice, tengo una formación mixta. Insecto Atlas, primera línea dientes con sexta habilidad. Con guardiana, segunda línea. Aleleo. A ver si robó del ataque. Le saco un kill.
De Yoito todas de sus pro, dice. Exacto, Yoito todas las formaciones. No es que sean pro, ya saben que si usan la clase invasora, la pro tiene más daño y defensa. Pero es que esta no es su pro. La proata sí, pero me imagino que todas estas tres hormigas son, o lo que llevaba en las tres hormigas era full guardianas. Porque tiene devoradora y la proata. Y en tercera esta hormiga que es la carmesí 2.0, podríamos decirlo así. Ya saben que esta es como la nueva versión de la carmesí. Igualmente es pay to win. Esa hormiga de Isis que quieren hacer más daño, gente, es una barbaridad esa hormiga. Robot, miren, miren. Aquí llegó Robot. God. Le va a pegar un ataque frontal. Ahí veamos. A ver si cuánto logras pasar. A cuánto logra pasar. Si logra hacer efectivo el ataque, gente, podremos ver las estadísticas ya. No creo que... No puso defensa, gente. Yoito no dejó que... Ay, qué mal. No se puso. No se puso guarnición. O sí pasó. Fue increíble si pasó todas las líneas. No. God. Pero no, parece ser que no usó su formación más fuerte, me parece. Y eso que Robot no atacó con su formación más fuerte. Ojito, gente. Buena, muy buena. Miedoso Yoito. Solo defendió, no, por ejemplo, Robot no atacó con su formación más fuerte, ni Yoito puso su formación más fuerte. Pero sí le bajó el doble de poder casi. 198, 106. No aguantó, miren. Por acá dice, era mejor no defender y hay que jugar inteligente, dice por acá. Es que hubiera sido interesante verla. A ver cuánto llegaba a ver la guardiana nivel 53. Miren, full guardianas. Como les dije, tenía full guardianas aquí. Vale. Esto es lo que tienen guardianas, miren Yoito. 881% en vida. 2000, casi 2003, o sea, 2300 en daño ya. Velocidad de combate 752. Dice, tiene las mejores en la torre, dice Soul. Ah, vale. Están en la torre la formación más fuerte. Ah, entiendo, claro que sí. Claro. Ahorita lo que está defendiendo son con las otras formaciones. Y tienes razón, sí, tienes razón. Claro, su formación más fuerte está en la torre. A ver la siguiente. Ah, aquí tenía solo T10, con razón le venció fácil. Creo que esas tropas pegan a las marmotas, dice. Parece, porque parece full daño. Muy buena ahí. Ahorita está atacando más de Robot. Le está ayudando a la otra alianza. Buena y buena. Solo que ahorita Robot no va a poder atacar la torre. Porque no tiene su territorio conectado. O sí podrá atacar la torre. A ver, déjame marcar la torre. Y me deja atacar. Ah, es que no estoy en esta área. ¿Será que puedo atacar a la torre? Es que están aquí. No creo que les deje atacar la torre, ¿verdad? Sí, no te deja atacar la torre. Es que necesitas el territorio conectado. Solo ellos pueden atacar a las torres.
Se está haciendo buenas kills el buen robot también. Esto es lo que llevan estadísticas, miren, Yoito en arqueras, pero no es con su mejor formación. Lleva Berserker, la transparente y otra hormiga más le hacía falta. Creo que la Casia lleva por ahí. Pero es que esas estadísticas, gente, son muy altas ya. Robot debe tener más por el tema de que tiene más estructuras de ahorita. Pero en arqueras, Yoito tiene más vida o no. Y tiene más vida en arqueras. 790 llega Robot. Pero como les digo, esta no es la formación más fuerte que tiene Robot. Solo está atacando con su unidad secundaria. Está aguantando en la torre. Difícil le veo que estos jugadores puedan avanzar. Si es que no está Lucifer, va a ser difícil. Con esas estadísticas bien potente está la torre ahorita para defenderse. Lo único que puede hacer ahorita la alianza de robot es atacar a los jugadores que estén por ahí. Mientras podrían construir por acá otra torre, pero como estaría al lado de esta de aquí, la destruirían también. Y creo que Lucifer a esta hora no está activo. Al no le veo. Vale. Van a seguir presionando. Nada, no le hacen nada. Ni moscas le hacen a la torre, gente. Muy difícil, gente. La torre está muy potente. No le hacen nada. De seguro está la formación más fuerte ahí de Yoito, gente. No le hacen nada. Nadita. Hasta que hagan agrupaciones para que traten de desgastarlo, porque está bien complicado. Listo, ya sacaron a un jugador. A este de acá. Pero no sacan ni a todos todavía. Listo, ahora sí sacaron a todos ya. Ahora sí sacaron a todos. Hicieron una muy buena agrupación ahí. Les cuesta. ¿Este quién es? Rampok. Sherlock. Soul. El buen Soul ya con 6G de kills, miren. Buena ahí. A ver acá. Esta es la formación, miren. Pero no está la formación pro de Yoito. Ya están llegando otros jugadores al parecer. Otra vez. Es que de un ataque que mande Yoito, gente, lo saca a todos. Está bien complicado. Ahorita, si es que no hay un fuerte de parte de los de 1LC, va a ser difícil avanzar. Les va a ser muy complicado. Va a estar complicadito. Dice, ¿cómo va escalando las kills de Yoito? A ver, déjame ver. En muertes de hormiguero, Yoito estaba... Está aquí. Van 1.3G. Memoricen esto, 1.369. 1.369. A ver si de ahí sube. Aquí va a aguantar bien el buen Yoito. Cada vez que le atacan se compra para subir su barrita de durabilidad. Lo único que pueden hacer es hacer agrupaciones. Porque está complicado seguir avanzando. Y ahorita Robot lo único que puede hacer es atacar directamente. Para que se agote. O sea, de un ataque puedes agotar también parte de las formaciones de Yoito. Contra Yoito no quiso luchar. Miren, Yoito no quiso luchar contra Robot. Cuando estuvieron luchando allá por la maravilla.
Fácil. Fácilmente vence dos formaciones robot. Bueno, ahí están atacando aquí también para que se reinicie. Les está costando sacar a algunos jugadores de ahí. Acá más bien están concentrados en atacar la torre también. Ya, listo, sacaron a todos. Sacaron a todos. Dice, yo ya estaría calvo de tanto pelear, dice. Es que realmente sí pelean demasiado. Miren, entra Yoito y lo saca a todos. Muy buena, muy potente ahí. Con lo único que se defiende Yoito es esto, miren. Está Yoito, sí, gente. Está Yoito aquí. Ahorita lo que está haciendo Robot es desgastarle atacándole directo. No pueden atacarla a la torre. Hubiera sido chévere que estuvieran por aquí para seguir avanzando. Dice, ¿tú qué harías, Tony? Si sigues una chica para la isla. Sigo a una chica para la isla. O te vas a una alianza llena de ballenas que ya ganó su primera isla. Sigues una chica para la isla. Pero ¿cómo chica? ¿Te refieres a una mujer, a una chica? O puede ser que tenga otro significado en otro país, no sé. ¿Cuántas muertes tiene Total Robot? Ya, por favor, dice. ¿Quieres ver del hormiguero? El hormiguero tiene ahorita 27 millones ya. En total tiene más de 7G ya ahorita. 7.1 tenía. 7.1, miren. Y una mujer. Ah, no, por una mujer no seguiría. Más bien me voy a una alianza llena de ballenas, crack. Muy buena. Y miren, 7.1. Y ya va la formación que tiene de guardianes. Ya quitó guarnición ya. Pero le está robando recursos, muy buenos recursos. Ya quitó la guarnición el buen Yoito ya. Avio Tony dice por acá. Claro que sí, gente. Dice, llévate a la chica a la alianza de ballenas contigo, dice por acá. Miren lo que dice Meli, también. Por acá dice, Meli está a otro nivel, dice. Y lo malo es que los hombres más bien pensamos más lógicos. Es que lo que pasa, imagínate, si le va siguiendo a la mujer y la chica, por ejemplo, no quiere irse y le gusta la alianza y se queda ahí, solo porque le guste quedarse ahí, tú te quedas ahí. Hay esa probabilidad también. Que solo se quede y difícil. ¿Será que acá compartieron un reporte? Sería bueno que los de compartieran. Por acá dice, entonces dile bye bye, dice. Es que hay la probabilidad. Por ejemplo, le sigues y si no se quiere ir de la alianza, ahí difícil. Te toca ir. Sí. Toca irte tranquilo, nada más. Sin ella. Sin el amor de ella. Tenemos un server sin ballenas, dice. Por una parte es bueno porque estamos parejos. Y por otra mala porque nuestros enemigos de otros servers son muy fuertes. Tienes razón, Leo. Es así. Por acá dice, hay que postear esas fotos en Twitter de Yoito, dice. Ah, cierto, Fabián, tienes mucha razón. ¿Qué creen que dirá Yoito si lo posteamos ahí, no? Qué loco, ¿no? Pero yo, en mi caso, José, yo me iría a la alianza de ballenas. No escogería ir por la chica. Sí, sería muy bueno postear la pelea aquí como les están dando. Listo. Locura, gente. Está dando otras. Le sigue dando todavía a Yoito, gente. Miren.
El pobre robot. Están tratando de desgastarle directo al hormiguero. Pero lo malo es que puede que ya haya quitado guarnición. Y si ya quita guarnición, F, gente. Más bien desperdicias energía por nada. Por acá dice, mejor me consigo una chica que piense como Meli. Complicado, crack. Nunca hay una persona que sea igual a otra. Cada mujer es única. Igualmente, cada hombre es único. Cada persona es diferente. No van a encontrar a alguien igual que otra persona, gente. Dios, no los... Qué bárbaro. Imagínate cuántos ataques de aquí. A ver, los kills. Ya está en 1378, miren. Sí está subiendo ya. Está subiendo poco a poco las kills. Ahí está, 1378 ya. Una barbaridad, miren. Dice acá. Listo. Está en escaso de arenita. Parece que sí se puso guarnición o qué pasó. O le está tratando de reiniciar. ¿Quién sabe? Por acá dice, la chica tiene suficiente dinero para volverte a ti una ballena, dice por acá. Dice, esas ballenas como Robot y Yoito es como jugar con hacks, dice. Se compran toda la tienda, sí. Tiene razón, Power. No es que tengan todo al máximo, debe haber como limitantes, porque a partir de cierto nivel ya es complicado subir también. A menos que le metas muchísimo dinero. Eso sí ya es complicadito. Dice, Tony, ¿tienes novia? Por ahora no, crack. Dice, ¿y qué te asegura que esa chica, la de tu server, tal vez es un hombre gordo que vive en un sótano? La típica, ¿no, Tokashi? La típica, ¿no? A ver, van a avanzar. Complicado, gente. Sacarle de Yoito de aquí, complicadísimo. Haciendo agrupaciones les cuesta a uno el avanzar. Por acá dice, no es Bey, dice. Ya lo corroboré, no daré detalles. A ver, Josué. Se fue Yoito. O lo reiniciaron. O se fue a otro lado. SG. ¿Qué estarán diciendo en la temporada? No le están diciendo nada. Se fue, gentita. O estaré en otro lado atacando. Creo que lo mandaron a Narnia, dice por acá. Es que ya eran muchos ataques. Y si ya se fue Yoito, ahorita ya 1LC sigue parejo ya. Sigue a tope. Gracias a que tienen la maravilla Yoito, ¿qué digo Yoito? La alianza de Cole, pueden tepearse en cualquier lado de la zona. Pero ya no lo veo a Yoito. ¿Será que se fue a su base a farmear? Déjame ver. No lo veo, no lo veo. No está la estrellita roja. Se fue a otro lado. ¿Será que están construyendo? Dice, debe estar frustrado, dice, tan fuerte y perder Hugo, dice. En Twitter estaba presumiendo, gente, aunque no crean. Yoito estaba presumiendo en Twitter, presumiendo que le ganaba a Lucifer. Diciendo que este es el jugador más fuerte de 1LC. Y él le ganaba. Pero aquí ya sabe que no es el único fuerte. Le complica. Ese era 1LC, dices. Ah, cierto, sí, tienen mucha razón, gente. Bien que me avisaron. Ah, sí, lo reiniciaron. Y sí, Yoito está en el Rosas. Bien que me dijeron, gente. Lo han reiniciado, gentito. Dice, pues dándole a un aldeán, dice por acá.
Ah, vale, por ahí hay conocidos de Meli. Meli es muy conocida, miren. Cada vez que alguien entra en el stream, es como que alguna vez vieron a Meli. Otra vez se tepeó. ¿Será que está viendo el stream, gente? ¿Será que volvió a la batalla? Y otra vez volvió. Otra vez volvió. Yo pensé que estaba viendo el stream y era coincidencia, eso yo iba a decir. Pueden ahí. Por acá dice, ¿qué hormigas conviene más para PvP y PvE? Una de ellas es diente gigante, crack. Ah, tetraponero transparente. La tetraponera, crack. La transparente es más para PvP. No le he visto hacer mucho daño en PvE. De ahí si quieres otra media chévere también. Es la carmesí 2.0, que igualmente es pay to win. Es esta de acá. La perla carmesí se llama en español. Esta de aquí. Esta es muy buena. Yo vi un reporte que Yoito lo usó. En Twitter pueden ir a ver la gente. La usó para atacar a Marmota. Esta la tiene en 2 estrellas rojas. Y cuando atacó a la Marmota le hace buen daño. La transparente no es que haga muchísimo daño, pero igual es muy bueno. La tetraponera es mucho mejor. Dice, debe ser el karma, dice. Si eres presumido, la vida te pone en tu alto y te manda más fuerte, así que aprendas. Exacto. Hay que ser humilde en todo. Miren cómo le está dando unas buenas. El buen robot está distrayéndose aquí. Es que Yoito ya no quiere defenderse. Sabe que el robot está casi al nivel de él ya. Dice, está en Twitter, en YT, no se puede porque es muy violento, dice ese informe. Vamos, aquí hay un ataque de Yoito. Ya no tiene guarnición, miren. Miren, robot ni siendo transportadora se saca esta de las transportadoras. Para que cheque. Qué locura. Ahorita ya está atacando con T2, dice. El buen robot. Ya no quiere, miren. Regresó para reforzar la torre nada más. Dice Tony, estoy pensando en una nueva formación. Diente Akashi y la Wise Berserker. Pero también tengo a 5 estrellas. Pero también tengo el 5 estrellas. ¿Pero cuál 5 estrellas, crack? ¿Pero cuál también? Creo que te faltó nombrar la siguiente hormiga de 5 estrellas que tenía. Adri dice, yo empecé en mis granjas, dice, para ir subiendo más rápido la reina. Dale, Adri, muy buena. Muy buena. Ah, la Ringmaster. Ah, o sea, la hormiga de la muerte. Hijo, pero tengo las 5. Ayuda. Diente, Akashi Berserker. Yo te diría que más bien dejaras de lado a la muerte. O le dejas en 5 estrellas. O le dejas en 5 estrellas, crack. Para la marmota, le dejas ahí. Solo la utilizarías para marmota. Démosle un abracito. Y dice, Tony, eres increíble, dice. Purikashin, dice. Con T2, gente. Pero como no se iba a enfrentar contra nadie, peciña ahí. Dice, supongo que con 3-4 granjas es suficiente, ¿no? Sí, Adri. Te podría decir que entre más granjas tengas, más rápido vas a llegar a 25. Por el tema de los recursos. Por acá dice, sí, dice, yo con 2 iba bien. Ahora no las necesito. Ya, obviamente, a un cierto nivel ya no las necesitas. Dice, para ti, ¿cuál es la mejor formación para PvE para arqueras? Pero ¿estás diciéndome solo hormigas free to play o las pay to win también? Porque yo ya vi que con las pay to win hay formaciones muy chéveres también. Dice, Tony, mándale saludos a Robot, dice. De parte de todos sus fans, Hugo, dice. Ahorita le mando.
Mm. Pero para escribir bien, porque si no se va mal, no se traduce bien. Démosle un emoji de cariñoso por aquí. Listo, gente. Por acá dice, no necesariamente hormigas de la isla, dice. Todas las free en general. Listo. Verás, me dijiste, pero para... Con las hormigas de la isla, pero todo free, todo free. En arqueras, en POV. Listo, si es todo free, crack. Si es todo free, crack. Podrías usar la Berserker, la hormiga de la muerte y la Crimson Fragger. Esas tres, crack. Leopardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. La hormiga de la muerte, la Crimson Fragger y la Berserker. Esas tres tendrías que usar. Solo free. Solo free. Por acá dice, no digas boludeces, dice por acá. Gracias, gentita vida, por estar en la transmisión. No se olvide dejar su poderoso like. Ahorita estamos viendo, miren, Yoito, como ya no tiene guarnición, ahorita Robot está gastando su energía en atacarlo. Dice Guillermo, dice, ok, gracias. Dale, crack. Dale, crack. Hormiga de la muerte sí la vas a usar. Para PvP es muy bueno. Cuando te activa de veras habilidades, es poderosa esa hormiga. Va avanzando bien. Miren el emótico que mandan. Ya está atacado por acá. Allí. Algunos de la alianza de robot ya llegaron, miren, a apoyar. Es que los de 1LC no pueden avanzar, gente. Miren esa torre, está en un 100%. Y ahorita están tratando de destruir esta torre ya. Yoito es bien fuerte ahí. Dice, ya tengo la casi Berserker con sexta habilidad. ¿Le coloco con la muerte o Crimson Fragger? O siente. Dice, ya tengo la casi Berserker con sexta habilidad. ¿Le coloco con la muerte o Crimson Fragger? Yo te diría que la coloques con la muerte. A ver, pero si va a ser para PvP. Para PvP. ¿O para qué formación quieres? Otra vez ya se fue, parece ser Joit. No se fue Joit. O lo reinició ya. Sí. Está comprando, miren cómo se cura. Está comprando ya. Le cuesta ya. Están tratando de reiniciar. Es que está muy complicado avanzar. Si Yoito se queda aquí en la torre, gente, no le pueden pasar. Difícil. Y hay jugadores fuertes después de Yoito que también son muy fuertes. Y en 1LC no hay un... No le veo a Lucifer que esté presionando. Parece ser que Lucifer tal vez no tiene mucho tiempo. ¿Será? Es diente maya. Vale. O Crimson Fragger o diente. Coloca la diente entonces, en ese caso. Más bien diente sería la mejor opción, Fabián. ¿Qué digo, Fabián? Maya. Para darle a la marmota. Para darle a la marmota. Sí. Mejor Crimson Fragger, porque Crimson Fragger me imagino que la tienes con más estrellas. Verás, para la marmota sería mejor Berserker, la hormiga de la muerte y la Crimson Fragger. Esas tres mejor usarías.
Lo que pasa es que la Cassia no es muy buena pegando a la marmota, pero le da más chance a la Berserker. Dice, ya no se le ve fresco a Yoito, dice. Ya no se le ve fresco al pobre. Es que pasa que no quiere luchar mucho, gente. No quiere luchar mucho, lastimosamente. No sé qué le estará pasando al buen Yoito, gente. Contra Robot, contra la maravilla Carlos no quiso. Ventura ha donado $9.99. Gracias por el super Contra chat, Robot no quiso pelear. Aquí, Ahora que XD tiene la cara oportunidad, más bien revolviéndose de la ahorita lo que está haciendo Robot es atacarle directo al hormiguero. Lo único que puede, porque atacar a la torre está difícil. Ahorita están atacándole, miren. Y esta torre limpiecita no le pueden derrocar. Difícil. Buena ahí, Carlos. Muchas gracias por esa donación, crack. Dice, ¿aún aquí? Claro que sí, crack. Aún estamos aquí. Sí, me mandó saludos Robot, gentita. Por aquí está, miren. Dice, de acuerdo, dice, quiero el top de marmota y ya no puedo, y ya no pido nada. Dale, Maya, verás que con esa formación ya está a tope. Pero si lograra sacarle estrellas a la Berserker, mucho mejor. Ahí tendrías que probarla. ¿Te ocultó la estrella del hormiguero? Sí, ¿verdad? Se quitó la estrella del hormiguero, gente. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido, crack. Le están dando ataques diversos, miren, para hacerlo reiniciar y que no refuerce la torre. Es lo único que puede hacer ahorita la alianza de Robot. Tratar de reiniciarle. Es que si lucha contra Robot perderá su torre, dice. Que sí es mejor ignorarlo. Sí, se quitó la estrella del hormiguero. Por acá dice, uy, dice, me gustaría tener ese Godzilla, dice, pero no sé cuándo llegará ese evento. Verás, Adri, hasta donde yo sé el evento de Godzilla lastimosamente ya no volverá a salir. Porque fue un evento exclusivo. Pero podría cambiar porque vi hace unos días una imagen que en los servidores de los 1000 hasta los más nuevos, o sea, estamos hablando de los 1001 hasta los más nuevos, parece ser que va a volver el evento de Godzilla. Dice, sácale capturas a esos reportes, Tony, dice por acá. A ver, déjame ver, voy a abrir un Word. ¿Solo así? Solo así le voy a mandar. Todo fuera de contexto, ¿no? Imagina con T2. Recorder. Ahí voy a sacar captura, gente. Ahí. Lo voy a pegar acá en un Word. Lo voy a tener guardado aquí. Uy, no me deja pegar las imágenes aquí. Las voy a pegar ¿por dónde las pego? No me deja pegar en Discord. ¿Qué digo? En un Word. Que había otras. A ver. Voy a enviarlas por acá. Voy a pegarlas mejor por Discord. Y sí. Otro recorte por acá.
21 de que le venza las formaciones de él. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Sí. Y una con sus formaciones de ahí. Con una que tenga completa. Esta es con guardianas más bien. Bueno, no importa. Arqueras. Tomémoslo así. Listo. A ver, ahí. Y la última captura. Esto de acá también me faltó. Listo, con eso ya podemos postear en un tweet. A ver qué pasa. Perfecto. Listo, listo. Listo, gente. Dice, ¿alguno de aquí con T10 se tarda demasiado? Luis, yo ya tengo las T10. Te tardas mucho. Yo me tardé 11 meses. 11 meses me tardé. Ya llegaron varios jugadores también a defender, miren. Los de Yoito también. Difícil está la torre. Godzilla vuelve si los pay to win más grandes lo piden. Quién sabe, ¿no? Acá atacando también, miren. Pero como ya no tiene guarnición, está bien. Ahí ya lo colgué en Discord. Bueno, ahí. Hecho esto. Ya, ahí estamos, gente. Avanzando bien. Por ahora está difícil sacar de la torre al buen Yoito. Solo si lo reinician, ahí sí pueden sacar su mejor formación. Los de 1LC difícil que avancen contra Yoito. Otra vez lo mandaron a reiniciar, miren. Los otros jugadores también defienden. Ahorita ya está en tiempo de destrucción la torre. Por acá dice, estaría bueno el King Kong, dice. No lo sé, gente. ¿Quién sabe, no? ¿Quieren que añadan a King Kong? Una colaboración con King Kong. Ya que lo hicieron con Godzilla. Otro jugador por acá. Ya se están posicionando. Ahora Yoito está por acá ya. Como se quitó la estrella es para que no le busquen rápido. Y tenga que criarle ya. Pero aún así Robot no le va a dejarte en paz. Están atacando a full. Los de diamantes que se está gastando aquí. Pero creo que Yoito debe tener demasiados. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Están dándole a full al pobre. Miren. Con los ataques que se le vienen. Difícil que le reinicien después. Pero vamos a ver. Tiene que estar atentos a cada vez que entra a la entrada. Cada vez que entre, tiene que reiniciar rápido con los diamantes porque si no le reinician. Dios, cómo le atacan todos. Así le están tratando de reiniciar, gente.
Lo reiniciaron. Lo reiniciaron, gente. A ver, voy a tomar una captura aquí cuando lo mandan a la base, gente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O se tepeó. No. No está. No está, no está. Tal vez volvió. Vamos acá. Está Yoito, aquí está Yoito. Voy a hacer una captura ahí. Listo. A ver, dejamos por acá. Muy bien. Listo, gente. Ya estamos capturando ahí. Parece ser que ya no mandó a la unidad. ¿O sí? Están defendiendo bien. Lo malo es que el robot no puede atacar las torres. Buena ahí, buena. Ahorita parece ser que ya se puso guarnición. Ahora está puesto guarnición. Tiene que aprovechar robot. Porque no baja del 51 ya. Miren. Estos no son fáciles de reiniciar, gente. Estamos hablando de jugadores que tienen más de 2.2k de daño arriba, gente. Por acá dice, no te dejes llevar por el odio. Dice, deja tranqui a Yoito ya que está pegando. No, es para causar un poco de polémica en Twitter. Así llamamos más gente. Sí, llamamos más gente. Es toda estrategia de marketing, gente. Es que a veces el chismecito les gusta, gente. A ver, veamos. Y hay otro que le reiniciaron también. Ahí están reiniciando a tope también. ¿Vale? Por acá dice, ¿cómo causar polémica? Dice. ¿Dónde está CloudCat? CloudCat ahorita andan descansando. No, parece ser que no van a luchar más. Se están preparando para los túneles ahorita. Ahorita se están preparando para los tunelcillos. Aquí andan, mira. Pero CloudCat más bien anda recolectando. O estará durmiendo. Usualmente a esta hora no están activos. Perfecto. Dice Tony, ¿se pueden tener más de un avispón? Claro que sí. Puedes tener los avispones que tú quieras. O lo que te alcance. Por acá dice, ¿robot se desconectó? No lo sé, déjame ver. Sí, se desconectó hace 3 minutos. Por eso ya no le está atacando. Por eso desconectó. Dice Tony, hormigas de recomendación para transportadoras. Adri, si vas a hacer transportadoras, como tú recién vas empezando, primerito trata de que te salga la acacia, la arqueada delgada, diente gigante, estas dos hormigas. Prioridad, si es que te sale una de ellas, mucho mejor. Si es que no te sale una de las dos, o te sale bien diente y no te está saliendo arqueada, usas la bala, porque la bala es parecida a la arqueada. Solo que da defensa y la favorita es, y la usan más arqueada porque da vida. De ahí, si te sale Chinches, mucho mejor. Chinches es la mejor de transportadores para empezar. Dice, robot se fue a cambiar aceite, dice por acá.
Y ahorita están empezando a destruir la torre. Yoito no sé. Yoito se quedó ahí en un 51%. Solo robot puede hacerle frente. A ver si es que le da un ataque directo. Ahorita están atacando también la torre superior. Y están dominando ahí también. Están ahí avanzando bien. A ver, por acá. No hay más reportes en el campamento. Tampoco. A ver, vamos a robot. Ah, no, el robot no está. Dice que robot se te por acá. Ya vamos a verlo en acción después, gente. Tony, ¿cuánto crees que salga a comprar el escorpión emperador? Patrick, yo ya lo tengo. Hicimos también un directo en el cual lo compramos durante los 5 días que duraba el evento. En 147 dólares me saqué yo. Voy a hacer un video en resumen de todos los directos que hicimos, porque hicimos 5 directos. Entonces, pero cada directo duraba bastante tiempo. Voy a hacer un video haciendo un resumen de todo. Y me lo saqué en un evento que se llama Volando en el Viento, se llamaba el evento. Hay otros eventos que también posiblemente te lo saques con menos también. Pero la base es con 150 dólares. Ya te estaría sacando un insecto como el emperador o la Devil Flower. Que son insectos que están a mitad de precio ahora. Pero te los dan en 6 estrellas. Te están atacando. ¿Cuál será que llegó por acá? ¿Quién sabe? Es Soul. Ah, vale, Soul está atacando. Soul anda atacando. ¿Cuáles son los específicamente los que están a mitad de precio? Está el cangrejo, que es el Potamidae. Potamidae, Devil Floor. Potamidae, Devil Floor. El emperador. Potamidae, Devil Floor. El emperador. Y este que es de guardianas, que se llama el escarabajo ciervo, creo que se llamaba. El escarabajo ciervo. Déjame ver. Creo que así se llama. En un directo me dijeron que ese era el primer guardián que salió. Sí, es el escarabajo ciervo. Es este de aquí. Este está a mitad de precio. Este. El emperador. Y la Devil Flor. Y el Potamidae. Estos están a mitad de precio ahora. El nuevo de Guardianas, ¿cuánto crees que cueste? Ese sí es carito. Los nuevos sí son caros, gente. Arriba de 300 dólares podría decir. Y si te quieres sacar el mismo día que salió, o sea, apenas empieza el evento y quieres conseguirlo ya, 500 dólares por lo mínimo te gastas. Imagino que capaz el mismo día que salió esa Guardiana se lo sacó, sin duda. De ahí esperándote todo el evento, más de 300 si te lo sacas. También depende de tu suerte, porque muchos de los eventos son a la suerte también. Dice, o sea, están a unos 125 dólares. Te diría mínimo, o sea, base que te pueda costar un insecto 150. 150 te diría. De ahí que te cueste 125, sería suerte tal vez en el evento que es de los dados. Ahí te podría sacar bien bajo. Dice, ¿me recomiendas sacar Potamidae o Devil? Oigan, Potamidae te lo recomiendo si es que eres mixto. Vas a usar primera guardiana y 2 arqueras. Pero si no vas a llevar esa estrategia y vas a hacer full arquera, mejor la Devil. Dice, estoy 82% para las T10. ¿Cuánto me faltaría? Jack, te diría, bueno, no sé si estás completando el día de construcción. Si no llegas a las 9 recompensas el día de construcción, te costaría, te estaría saliendo las T10, ¿cuánto? Unos 2 meses y medio, aprox. Dice, veo, Tony, nos vas a reducir un jugador por rango 0. ¿Cómo así?
¿Quieres que ayude entonces? ¿A quién ataco? No. Pensé que a mí me decías. Vale. Me explicabas que ahora sí redujeron. Que es porque se quedó dormido sin escudo entonces. Por acá dice el caracol y el arábiga, dice, son los más... puede ser, crack. A ver, Joito. Ya no está Joito por aquí. ¿Dónde se fue? Pues se acercó más a la torre. Déjenme ver. 2. Parece que lo reiniciaron. O se fue. Se fue, gentita. Dice, ahorita con el evento sí, dice. Ya en el server normal solo hasta octava. Vale. Y es que completas... si completas con el evento... 2 meses. 2 meses más o menos. Para logar por robot. Vale. Entiendo. Perfecto. ¿Y en dónde es? Por los túneles. Vale, entiendo. ¿Ya lo mandaron a dónde? No, acá está Joito, miren. Acá ha estado Joito. Está empezando a mandar. Igualmente tiene el látigo, miren. El emperador. Por atacar a Joito. Vale. Entiendo. Entiendo. O sea, querían ya este lugar para que Robot pueda atacar. Pero ya se cambió de lugar otra vez. Claro, Robot estaba aquí, quería atacarlo. Vale. Entiendo. Ahora le da a tocar atacar desde lejos. Ahorita Robot se cambió acá. Va a estar huyendo del... Va a estar huyendo en este caso de... ahora viene otro ataque. Quiere probar el daño ahorita. Miren esos 2 avispones que van de parte de Robot. Van a impactar. Se hizo TP. Le tiene miedo, gente. Le tiene miedo a Robot. ¿Qué creen? Se TPea cuando empieza a atacar a Robot. ¿Dónde se fue? Acá. Acá está. Aquí puedes tepearte, Robot. Aquí está, mira. Qué loco. Dice yo. ¿Soy yo o el emperador es más pequeño que el escorpión normal? Es pequeño porque cuando le pones de ayudante se hace pequeñito. Quisiera tomar una toma panorámica. Ahí. Listo. Le va a atacar. A ver si se deja esta vez de atacar. Creo que Joito quitó la guarnición, verán. O quién sabe si deja tanquear. La aguantó. Parece que se hizo TP. ¿Dónde se fue? No, este es otro jugador. Ahora sí se fue de aquí. Acá está. Joito. Y parece que se dejó pegar una vez. Esta vez parece ser que sí se dejó pegar una vez. Solo que no le encuentro otra vez a Joito. Parece que se fue. O está defendiendo la torre. Ahora sí parece que un LC va a poder
destruir la torre ya. Ya que le están corrigiendo a Yoito ya. Buena ahí, buena ahí. Vale, muy buena ahí. Ok. Y no está por aquí. Se fue Yoito. A ver por aquí, alianza. Ok, listo, listo. Le están dando espacio al robot para que se mueva. Listo, Yoito se fue, gente. Le hizo corretear robot bien. No sé si logró pegar un ataque. A ver si está hablando tal vez en la temporada. No. Vale. Y llegó otro jugador. Ahora ya Yoito está. La alianza de Yoito está defendiendo. A ver la torre cómo va. No, esta no es la torre. Esta de aquí es la torre. Uf. Le sacan rápido. Solo un 98% han dejado la torre. Va a estar difícil que uno se avance. Complicadito. Aquí ya se armó la guerra. A ver cuánto ya han subido de kills ahora. Muertes de hormiguero. Robot se mantiene ahí. Ya subió. Yoito subió 1.4, miren. Ya subió. Subió 100 millones de kills más. Para que chequen. 100 millones más. Buena ahí. Unos 100 millones más. Están atacando otra vez la torre. Sí, ahora sí ya no está Yoito. Pero veamos si ahora sí va a ser más fácil atacar la torre. Aún así, todavía los jugadores que están aquí son fuertes. Va a estar fuertico. Le están atacando, le están atacando. A ver. Buena esa defensa. Defendió aquí bien. Perfecto. La única forma es hacer agrupaciones. Lo malo es que uno les está lejos de la torre. En cambio aquí es más fácil defender para los de Yoito. Reclamemos esto. Justo ahora se quieren activar en la guerra, miren, gente. A 3 horas de transmisión se quieren activar ahorita. Muy buena ahí. A ver. A 2 horas. Buena ahí. Aquí ya volvió otra vez Yoito. Otra vez volvió Yoito. Robot le... Robot va atrás de él, gente. No le quiere dejar tranquilo. Capturemos otro aquí. Espérame, este es mejor. Panorama. Ahí. A ver si se capturó bien. Listo. Otra vez se tepeó. No, no está aquí todavía. Pero está... Le quitó guarnición, me imagino. Oh. Esto me imagino que es la formación pro de Yoito. ¿Será que esta es la formación pro de Yoito? No creo. Tiene 2400 de daño ahí. Uf. Jugadores potentes. Se quedó aquí Yoito ya. De esta torre. Ah, vale. Aquí está mejor. Se está concentrando en atacar acá. Ahora sí, miren cómo manda sus 2 unidades para reforzar esta torre.
Ahí viene, ahí viene. Full focus al pobre. Buena ahí. La buena peleita, gente. Ahora ya no le quiere atacar robot. ¿Será que se quedó sin energía? Veamos esto. Difícil. Ahora ya reforzaron la torre. Más bien, ahorita se están destruyendo bien la torre de acá. 23 minutos. Complicado avanzar. Hasta aquí nomás les hace falta un poco. Y tranquilitos. Ya se quitó la estrella del hormiguero, miren. No le quiere dar frente ya. Bien, lograron sacar algunos. Hicieron una agrupación. Todavía va. Todavía va, gentito. A ver si comparte un reporte robot. Ahí vuelve sus formaciones. Todavía están... Acá deberían hacer otra agrupación todavía. Ver cómo van los puntos de competencia. Van 288, 293, gente. Vale. Más o menos. Por 5 millones le gana el campamento rojo. Y hay empatados en puntos de maravillas. Van bien. Dice Tony, ¿cuál es el nivel máximo de estrellas de un hormiguero? ¿4 estrellas amarillas? No, después de las 4 estrellas amarillas llega una estrella roja. Y ahorita de la estrella roja llega otra más. No sabemos cuál es el máximo ahora. Hay más todavía. Se vuelve una estrella roja, pero con unos brillos. De antes aquí lo vimos a Yoito con esa estrella. Ángel, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, tarde pero llegué. Buena, crack. Gracias, te agradezco por estar en la transmisión. Bienvenidos, gentita. Ahorita están atacando a Yoito, pero ya han parado. Ahorita solo Robot le está atacando. Está dejándole tranquilo. Guillermo dice, alguien de aquí. Ya veo. Ahí creo que está buscando un servidor apto para hacer marmota. Bueno, ahí. Y aquí no le van a sacar ninguna formación. Aquí dentro está Yoito. Dios, 1LC la tiene difícil ahora. La tiene complicado 1LC. Aquí pueden pasarse un montón de tiempo luchando y no van a poder conectar por más que quieran. Porque dice, por fin pelean Yoito y Robot. Sí, ahora sí están peleando. Pero Yoito no quiere enfrentar su formación pro con la de Robot. Pues se estarán escribiendo por privado. ¿Qué tal? ¿Será que se están escribiendo por privado? Dice Tony, justo hoy jugamos a este evento de selva tropical. Muy divertido, dice. Aunque casi no entendía qué tenía que hacer. Ya veo, Adri. Conforme pase el tiempo ya averiguarás. Verás, si es que no eres muy fuerte, lo mejor es que recolectes. Ya has de ver que algunos se quedaban en algunas posiciones y mandaban a recolectar a unos lugares donde te dan puntos por recolectar. Y si eres fuerte vas a atacar para que el enemigo no tome estructuras. De eso se trata el juego. En sí, el evento de la selva. Tengo un directo donde explico a mejor detalle qué debes hacer. Mi canal está, pero es un antiguísimo. Más bien tendría que actualizar eso. Dice, hey Tony, dice, ¿tú no intervienes con esa cuenta? No por ahora. ¿Cómo estás, Astrea? Bienvenida, dice Tony, ¿cómo va todo? Mañana es sábado, dice, por fin. Se viene el fin de semana, sí. Mañana ya tengo tiempito, gente, para transmitir en la plataforma morada ya. Ahí sí.
Dice, y la verdad que yo atacaba, dice, y veía como 70 contra mí solo. Ya veo, Adri. Ya veo, ya veo. El tema, como te digo, es concentrarte en recolectar mejor. No atacar, porque si no eres muy fuerte te vencen fácil. Buena ahí. Aquí no le van a sacar ninguna formación al... Ahorita está mandando sus otras dos formaciones, miren, a reforzar. Yoito solito puede con 2 torres. Manda 2 acá y manda 2 acá y aguanta. Aguanta y aguanta. Isback dice, buenas noches, gente linda. ¿Cómo estás, Isback? Buenas noches, dice. Estoy viendo la transmisión mientras lucho en el Barren, dice. Quiero llegar a los 10.000 millones de muertes hoy. Uf. Isback también está en otro nivel, gente. Sí te leí, Guillermo. Me dijiste, hey, Tony, ¿tú no intervienes con esa cuenta? Por ahora no, crack. Dice, pero sí les di pelea a Tony. Vale, Adri. Es que en ese evento, si son más fuertes, es mejor recolectar. Dice, ¿quién va ganando por el momento, Tony? Por ahora sí está enfrentándose la alianza de Yoito contra la de 1LC. Y ahorita Yoito va ganando, obviamente. Es que no hay alguien conectado de parte de 1LC fuerte, que es Lucifer, no está. Y si él no está, no le puede hacer frente a Yoito. Por lo menos él le puede desgastar. Y ahorita Robot, lo único que puede hacer es atacar directo a los hormigueros. Pero ahorita más bien dijeron que no ataquen a los hormigueros. Que paren. Ahorita ya han parado ya. Miren, la torre no le pueden sacar nada. Nada, gentita. Ahorita diría que Yoito va ganando. La alianza de Yoito en sí. En sí, gentita. Va ganando la alianza de Yoito. Gentita, para recordarles también que si se hacen miembros del canal, el siguiente mes se hace un buen sorteo de paquetes de insecto. Ya saben la modalidad. Ahora, como pinten en donaciones lo que han dado, va a haber el siguiente mes por lo mínimo 8 paquetes de insectos asegurados, gente. Estamos ya entrando para el 9º paquete ya. 8 paquetes de insectos asegurados, gente. De los de $25, estos que reclamas cada día. Así que, buena ahí. Parece que Robodora se movió. Estaba por aquí. Dice, ¿es necesario hacer guerra tan pronto? ¿No falta mucho para que termine la bonificación del puente? No, y... Ah, de este punto. Es el día de mañana. El día de mañana después del reinicio. Ya falta 17 horas nomás. Y empieza. Necesitamos guardar estamina. Sí, está muy bien. Tienes razón, Soul. Tienes razón, porque puede que después BMS o los de ZLS se animen a luchar. ¿Soul atacó a Yoito? Sí, por ahí atacaron también. Quise decir 10 billones, dice. Mi teclado en portugués, así que a veces me confunden el español. No te preocupes, Dilbar. Ah, vas a llegar. Ah, listo. Los 10G ya de daño, de kills. Muy buena, crack. Ahorita podría decir que la alianza de Yoito está ganando ahorita contra 1LC. Es que no están los fuertes de 1LC aquí. Y solo le toca a los que son activos y les gusta pelear. Nada más. Hacer agrupaciones y atacar directamente aquí para tratar de sacar a los de Yoito. Solo que acá está Yoito. Acá está Yoito. Se puso por acá. Por acá yo tengo 10 millones recién. Yo tengo un G, pero no me gusta luchar mucho. Ahí van presionando bien, miren. 18 minutos, puf. Está difícil sacar a los jugadores de aquí, miren. Les está costando a los jugadores, miren. Ahí ya bajó a 34 minutos. Los manda, miren, solo en una agrupación, puf. Regresen, regresen.
Aún así igual les cuesta. Todavía no sacan a todos. A las agrupaciones les cuesta todavía. Por acá dice, vamos por la reina 21. Buena, Adri. Ese es el objetivo. Llegar a 25 lo más rápido posible. Y mientras conseguir las recompensas dobles. Ahí vas avanzando bien. Ahora va bien la pelea. Los túneles se abren dentro de poco, gente. Y el día de mañana sí ya por los túneles ya. Después del reinicio se viene peleita aquí. En mi servidor, en el barrio LAN en el que estoy, si no vamos a pelear por estos túneles. Porque ni llegamos ahí. Muy difícil ese barrio en el que nos tocó. A ver aquí. Este túnel. Listo. Digo túnel torre. No le han bajado nada a esta torre de aquí. Difícil. Esta torre de acá. 19 minutos todavía. Buena ahí. Listo, están haciendo ahí. Paso, le hago gastar un poco de estamina acá a que guarde ahí. Dame recompensas. Que no ha hecho ninguno de estos. Bien, aquí en esta cuenta. Aprovechemos mientras. A ver. ¿Cómo va? 18 minutos. Difícil sacarles de aquí. Ni siquiera han topado todavía la torre. A ver la torre de acá. Esta todavía 17 minutos. ¿Qué digo? Minutos, 17 horas. El estado de protección cuando llega aquí. Llega en 9 horas. Todavía tienen 9 horas de pelear. Si no alcanzan, tendrían que esperar después del reinicio a completar tal vez algunas torres. Uno le sé si la tiene difícil avanzar. La tiene difícil. Siguen todavía atacando, miren. 16 minutos que caiga la torre. Sería bueno que Lucifer estuviera bien activo. Ahí haría bastantísimas kills. 18 todavía. Y eso que hicieron una agrupación y solo sacaron algunos nomás. Potente. A ver si sigue presionando. Aquí llegó otro jugador. Otro fuerte también que lo han reiniciado. A ver cómo va la torre esta. No la han tocado tampoco. Solo están concentrándose aquí ya. Va a ser complicado avanzar. A ver aquí. Está empezando a mandar a la torre. Llegan. Parece ser que hizo agrupación este de aquí. No estoy seguro. Sí. Parece ser que hizo agrupación. A ver si impacta. A ver cuántos manda a reiniciar. Buena. Mandó a varios. Pero aún así no es lo suficiente. Todavía 25 minutos. Sí están haciendo agrupaciones. Buena ahí. Toca tratar de presionar. Perfecto. Todavía siguen presionando. A 21 minutos. Va a perder esta torre. Bien posicionada la torre de aquí de parte de Yoito. Está muy buena ahí. Y es todavía 10G. Todavía, gente. A 10. Ahorita ya no le están atacando a Yoito. Ya no le quieren molestar mucho. Listo. Perfecto. Ahí se los cangrejos. Otra agrupación muy buena. Este jugador está más cerca. 18 minutos. Difícil reiniciar esta torre. Difícil, gentita. A ver cómo van presionando. La torre cuánto va. 18 minutos. Está complicadito. Les está complicando. Tony, hasta mañana, ya me voy a dormir, dice. Nos vemos en otro directo. Dale, Adri, cuídate mucho y abrazos. Dice, buenos papus, nos vemos en el próximo cross, dice. Estoy escapando de donde estoy porque hay una tóxica dramática, dice. Veo. Otra torre para construir, muy buena. ¿En dónde están posicionando las torres? Esto quiero ver. No, aquí no. Noticias de temporada. A ver. Ok. Están avanzando por aquí, listo. Van a seguir con la trayectoria y ganando más
más bonificaciones. Esta todavía falta, miren, por reclamar la primera ocupación. Eso está bueno. Freddy, ¿cómo estás? Dice, buen directo, dice, recién me uno, bienvenido, crack. Sí, esta de acá, se van a ir por tomar varias estructuras. Ahí está bueno. Todavía siguen presionándose. Buena pelea. Hasta aquí, muy buena, 15 minutos. No han topado ni una vez la torre de acá de Yoito, mira. Complicadísimo. 24 minutos. Les toca hacer rápido las agrupaciones. Uno hace aquí, otro así deberían hacer. Una agrupación aquí, otra agrupación aquí. Rápido. A 24 todavía. Está complicadito, gente. Está muy buena. A ver cuánto subió ya de kills Yoito. Puede ser que haya subido bastantes. ¿Cuánto subió? A 1.5 está, miren, ya anda subiendo. Están en 1.4, ahora 1.5. Otros 100 millones de kills más. Dios, imagínate, en un ratito 100 millones más. A ver ahí. Todavía. Complicadito y ahí empieza otra vez a reciclar Yoito. Llega aquí y empieza otra vez de una vez. Y quieren reiniciar. Se quedó a 0%. Miren, un ataque más y boom. Buena ahí. Acá veamos. 25 minutos. Están tratando de reiniciar lo que más puedan. No, así está difícil. Van a seguir haciendo agrupaciones una tras otra. Miren, este jugador está haciendo las agrupaciones. ¿Sería este? ¿No se puede acercar más? Eso, ahí, aquí mismo tienes que colocar. Aquí sí es más cerca de la torre. Tendría que hacer 2 agrupaciones a la vez. Ahí sí van avanzando bien. Sin duda ahí avanzan bien. A ver. 18 minutos. Bien, están haciendo 2 agrupaciones. Perfecto. Muy buena, 15 minutos todavía. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, te escucho, Tony. ¿Qué pasó, crack? ¿Todo bien? Uf. Avanzar va a estar complicado. Y se unen solo poquitos a las agrupaciones. Vale. Listo, ahí sacaron algunos. Y ahí está, sí, una agrupación de Yoito. Hacen una agrupación si sacan algunos, pero les está costando todavía. Da 23 minutos. Para seguir presionando. Porque dice, antes de irse, dice, dejen su like, dice. Para tener buena suerte en los huevos dorados. Sí, gentita. Hágale caso al guay. Todavía sigue la pelea. Como pinta esto, parece ser que más bien más adelante, si es que se van algunos jugadores ya a descansar, les dejarían pasar. Por acá dice Tony, no sé si lo sabes o no, pero no creo que los ataques directos a las colinas cuenten para los puntos de campeones, ¿sabes? Sí, no cuentan apes. Tú tienes que chequear aquí, mira. Por ejemplo, los reportes que tú mandaste. Vamos a ver por acá. Un ataque que haya hecho. Por ejemplo, por acá, a ver. Un ataque efectivo, pero. Deja de ver. A ver si este. No, aquí se quitó guarnición. No. Por acá tenía uno reporte que sí le atacó a Robot. Aquí mira. Aquí Soul, tú vas a ver que cuando ataques a un jugador en la torre, aquí te va a decir puntos de competencia, te dice aquí. Aquí se va a aparecer puntos de competencia y te dice cuántos puntos tienes. Cuando tú atacas a otro jugador no te da, pero aquí no hizo kills. A ver por acá. Otro. Aquí tampoco mató.
Casi mató, mira. Pero aún así no dice puntos de competencia. No hay puntos de competencia. Solo dice supervivencia, lo típico de los reportes. Pero si te vas a un reporte tal vez, digamos, de Fabián que haya atacado a una torre. Déjame ver. Tal vez veamos un ataque a una torre. A ver aquí. Puede que sí hay. Aquí está, mira, ve. Cuando tocas este reporte de aquí, es de una torre, ¿vale? Este es de una torre. Entonces, cuando tocas una torre, te dice aquí, mira, puntos de competencia. 5000 y aquí puntos de competencia, 4000. Aquí diferencias. Cuando tocas directo a un hormiguero, no aparece esto. Y no te da puntos. Si atacas a torres y defiendes torres, también te dan puntos. Y cuando se ataca fortalezas también. Las maravillas, cuando están reforzadas por hormigas del enemigo, también te dan puntos. Pero deben estar solo en puntos de fortalezas y en torres, nada más. Y te dan puntos. Aquí tienes que ver en los informes, te dice qué nomás te da puntos y qué no. Dice por acá, ¿qué es el Barrenland? Es un evento parecido a Lost Island. Es como decirte, te mandan un servidor aparte del servidor en el que te estás y te agrupan con otros jugadores. O otras alianzas para luchar. Por acá dice, es una lucha honorable, dice. O sea, está chido poder golpear directamente, pero solo es gastar estamina. Porque, bueno, eso es por... Exacto, exacto. Dice, ah, gracias, Tony. Dale, Soul. Sí, ahí lo puedes ver. Solo si atacas torres y defiendes torres te dan puntos. Pero atacando directo un hormiguero no te da. Por acá dice, ya tengo el amor de ella, dice. En eso soy ganador. Dale, Guillermo. Buena ahí, buena ahí. Solo en eso. Por ahora las torres son lo importante. Atacar directo no te da puntos. Jeremy, ¿cómo estás? Un saludito para ti. Miren, ahí empiezan a atacar. Oh, ¿qué digo atacar? Están haciendo agrupaciones, pero está difícil a 10 minutos que caiga la torre. Parece ser que va a caer la torre fácil. A ver, vamos a ver. 9 minutos todavía. Siguen presionando. Van a llegar más jugadores y estos 9 minutos se van a reducir. Buena, sacaron algunos jugadores, parece ser. De un ataque. Hicieron agrupación, pero solo sacaron un jugador de ahí. Y parece ser la alineación de Yoito. Imagínense, una agrupación solo sacan a una marcha de Yoito. Difícil. Va a caer esta torre. Está complicado para un ULC. Dice, llegué tarde, dice, pero no entiendo por qué Cole no está atacando la torre de Yoito. No puede atacar estas de acá porque no están conectadas, crack. Necesita el territorio que esté conectado. Lo único que puede hacer, tal vez, ya están haciendo eso. Es que acá, robot, tratan de construir esta torre de aquí y ahí sí empiezan a atacar esta de acá y estas de acá. Por mientras no van a poder atacar nada hasta que se construye esta torre. Acá lo único que pueden hacer es atacar hormigueros nada más. Acá. Lo único que pueden hacer es atacar hormigueros, pero es gastar energía. Dice, pensé que estaban ahí, pero no están. Sí, están lejísimos, están por arriba, por arriba, por arriba. Más bien van a aprovechar tal vez si presionar y destruir más torres en la parte superior. Es lo único que pueden hacer ahora. Por acá dice, entonces es similar a excepción de alianza. Verás, el tema de Lost Island o el Barrenland, la diferencia es que ahora son por campamentos. Por ejemplo, ya no es como en Lost Island que son todos versus todos. Aquí es 3 alianzas versus 3 alianzas. Es el campamento azul de la parte de acá y campamento rojo en la parte de acá. Y se enfrentan por ganar puntos de competencia, por ganar puntos de maravillas y así. Y aquí no es quien gane y quien tenga el árbol. Aquí quien tenga más puntos de... podríamos decir más fortalezas hasta el final gana. Dice, el último que me falta es el paquete de insectos. ¿Qué regala Tony? Dice por acá Guillermo. Si te toca una membresía, ahí te sale bien, crack.
Por acá dice, entonces hay 3 ganadores. Exacto. Exacto, Mariano. Hay 3 ganadores. En el Barren Land ahora hay 3 ganadores. En cambio, en el Lost Island solo hay uno. Y es muy random quién gana. Aquí sí, el que es más fuerte y te tocó tal vez en un campamento fuerte, pueden ganar. Y hay más probabilidades de ganar. Son 3 alianzas las que ganan en este Barren Land. En cambio, los Islands sí te limitan mucho. Ahí ganas una nomás. Pero si te toca una diplomacia, puedes tomar el árbol y si es que no eres de los más fuertes, dejárselo a los otros, ¿no? Así es lo que se puede coordinar ahora. Para que dice, qué bien entonces, sí. Lo malo es que hay mucha pelea aquí. El Lost Island es más relajado, pero aquí sí lleva mucha pelea. Por acá, muy bien. A 6 minutos de que caiga la torre. Ya saben que después del reinicio empieza la toma de este túnel de acá y ahí sí va a ser un poco complicado. Por mientras pueden mantenerse bien los jugadores ahora. Acá la alianza de Tig y de Cole ya están topando los túneles, miren aquí. Acá también los de CTLS para que chequen. Y aquí también los de la alianza BMS ya van a llegar a los túneles de acá. Si pueden ver, miren, aquí en esta parte de acá han empezado a construir, miren. Han empezado a construir las torres de parte de Yoito. Pero parece ser que van a defender bien y van a acceder rápidamente a esta torre de acá también. Dice, yo entro en un día, dice. Al principio hay que elegir a los compañeros o te toca a lo random. No eliges campo. Es como que tú eliges la zona. Tú eliges la zona. O es random eso. O sea, no te permite elegir una zona en sí. Por ahí Meli debe saber. Es que yo no fui un líder de la alianza. O sea, y hasta donde yo entendido, te permitían elegir la zona. Pero de ahí que te toque con un compañero, eso sí es aleatorio. Porque bien puedes ser del equipo azul o rojo. O es random. ¿En serio es random? O sea, te manda a cualquier zona. O puedes elegir si eres del rojo o el azul. Si es random, ahí sí está complicado también. Más bien nivelado y te toca la suerte. JC, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Dice, bro, dice, estás... Bro, estás tarde, saludos, dice por acá. ¿Qué pasó ahí con esa escritura, crack? Dice, ya veo, dice, espero que me toquen los... exacto. Espero que los que te toquen sean buenos, exacto. Vamos a ver. Bueno, ahí. Acá 4 minutos. Va a caer la torre. Está difícil vencerlos. Con solo estos... No son solo jugadores. Sí son varios jugadores. Pero versus 1LC está difícil. 1LC sí está luchando. Pero se le va a hacer complicado. Dice, sí se escoge solo la zona de tu campamento. Pero los compañeros son random. Ah, vale. Listo, listo entonces. Entiendo. O sea, sí te permite. Ya veo. Por acá dice, y Tony, te queda bien lo blanco, dice. Gracias, crack. Puedes elegir la zona inicial, pero no el color. O sea, te toca azul o rojo al azar. Puedes elegir la zona inicial, pero no el color. O sea, te toca azul, rojo al azar. ¿Cómo que si? A ver. Se supone que tú me dices que se puede escoger la zona inicial. Por ejemplo, si yo quiero escoger aquí, voy a hacer el campamento azul. Solo que lo único que es aleatorio es los compañeros. No sabes con cuál o quiénes te tocan. En sí. Por acá dice Tony, ¿a dónde tan guapo? A ningún lado, solo haciendo transmisiones, gentito. Yo voy a ir a... Imagínense, ahorita en mi país ya va a ser las 2 de la mañana. ¿A dónde me voy a ir ahorita? Te van presionando bien. 7 minutos. Les cuesta sacar a los jugadores, miren. Les está costando. Van a perder la torre. Aquí les dejaron noqueados porque ahorita lo único que puede hacer Robot es robar estructura de la parte superior. Y esperar. Miren, lo único que puede hacer es eso. Robar estructuras de acá y esperar. Una vez se construye esto, ya puede destruir esto.
Por acá dice, ¿de dónde eres, Tony? Dice. Yo soy de Ecuador, gente. Quintita. Por acá dice, como dice Leandro, random si es el campamento azul o rojo. Y los compañeros, dice, ya entre tu campamento se ponen de acuerdo que van, quién va a cuál zona. Como dice Leandro, random si es campamento azul o rojo. Ah, y los compañeros. Ok. Ya entre tu campamento se ponen de acuerdo quién va en cuál zona. Ah, entiendo. O sea, si te toca rojo, solo te da a elegir entre las 3 rojas. O azul entre... Ah, entiendo. Ah, ok. O sea, desde un inicio ya te dice, tú fuiste para el azul y tú estás en el rojo. Y escoge qué zonas. Ah, entiendo, gente. Vale. Entiendo. Ok. Ah, es full random. ¿Qué zona te toque? Ok. Listo. Por acá dice, al único lugar que puedes ir, dice, a esta hora, Tony, es por las cariñosas, dice por acá. Ya lo ves, Nagato. No, gentita, yo no hago esas cositas. Ya veo, entiendo. Vale. Ah, ok. O sea, ya te manda cualquier... comprendido, gente. O sea, a la final es de forma aleatoria con quien te toque. Y bien te emparejó con fuertes, a buena hora. Y si no, ya perdiste el barran. Entiendo. Dice, estoy en un server algo muerto, dice. Y he ganado las 4 islas pasadas. Porque el emparejamiento también son servers algunos muertos. Lo bueno es que puedo con 2 alianzas yo solo, dice. Ganar fácil la recompensa. Ya veo, María. Muy buena que ha ganado. Las 4 islas han ganado. Qué locura. Muy buena, Mariano. Buena ahí. Buenas recompensas has llevado. ¿Y qué hormigas tienes? ¿Te han salido las que tú quieras? Por acá dice, yo volveré a la isla perdida nomás, dice por acá. Yo tal vez sí vaya todavía al Barren. Yo sí voy a ir. Es que está más activo. Me gusta bastante que sea activo y que sobre todo hay más posibilidades de ganar. Por lo menos 3 versus 3. Pero por acá dice, pero no te pide un mínimo de jugadores conectados. ¿Cómo es posible que entre a una isla? Es que al ser un servidor muerto, por lo menos la alianza top debe cumplir ese requisito. Me imagino que son... Te piden 50 jugadores. 50 jugadores deben ser activos. Y con eso ya vas fácil. Y tranquilo. Uf, ya está por caer la torre. Está a menos de un minuto ya. Y nada han hecho esta torre de aquí. Está bien complicado. Es que Yoito sí les hace frente. Miren, a 30 segundos si cae. Dice Tony, yo iría, pero estoy seco de los recursos Ligamasa, TPs, diamantes, así que al menos me recuperaré primero. Vale, crack. Entiendo. Por ejemplo, en nuestro Barren Land no tuvimos mucha suerte y está difícil seguir presionando. Está muy difícil. Y ahorita guardamos pocos de recursos. Ahí no estamos gastando mucho, a comparación de otras islas. Yuki, muchas gracias por suscribirte. Gracias por esa membresía. Verás, Yuki, en la descripción del directo hay un link que te lleva al grupo de Discord, ¿vale? Para que tengas en contexto. Y por ahí me escribes al privado para añadirte al grupo de WhatsApp. Espero que me entienda. Si no... Estoy apoyando, dice. Qué bueno el buen Carlos, miren ahí. Hola otra vez, dice. Buena. Bienvenido, crack. ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas en el trabajo, Carlos? ¿Todo bien? Por acá dice, ¿cómo se compra? Verás, para Meli usas un iPhone. Para iPhone, verás, Meli, tienes que iniciar sesión de tu cuenta de Google en el navegador. Ingresas a, por ejemplo, en tu navegador ingresas a YouTube. Y desde YouTube desde tu navegador debes hacer una compra. Porque directamente de la aplicación no te permite. Es que verán, Meli usa iPhone. Y para los que usan iPhone no les da la opción para hacerse miembros, verán.
usen un navegador. Carlos creo que usa iPhone. Tú usas iPhone, ¿verdad, Carlos? Miren, Carlos es miembro del canal, pero él usa un navegador. ¿Cuál usas? El Safari, dice, miren. Descárgate el navegador Safari y desde ahí inicia sesión y ves la transmisión desde ahí y te da la opción para hacerte miembro. Dice, oh, con razón no se ve, dice, estoy en la aplicación. Es por eso, Mel. Carlos sabe, él se hizo miembro. Ahí dice, abre YouTube desde Safari y ya te da la opción para hacerte miembro. Dice, somos solo 7 niveles 25 y pocos activos. Qué bendición tener el emparejamiento tan fácil, dice por acá. Dale, Meli. Ahí descarga Safari. Creo que es un navegador también bueno ahí. Creo que sea más liviano. No sé qué tal le va a Carlos. ¿O ves tú, Carlos, la transmisión desde la aplicación directa ya? Si no, Tony, pase el link. Con el link te puedes hacer. Espera. Antes de descargar entonces. Puede ser que con el link te funcione. El link para hacerse miembros, ¿no? Pero déjenme ver. Ahorita paso el link. Puede que con ese link se puedan hacer miembros de una vez. Sin estar esperando, ¿no? A ver, déjame ver dónde le tenía el link. Este es el link. A ver, déjame ver si este es el link. Y es este. Listo. Con este link se pueden hacer miembros directo sin darle al botón unirse. Ahí les dejo. A ver si les dejo. Ya saben, con eso participan por el sorteo, para que tengan en cuenta. Y me escriben por Discord, ¿vale? Y me hacen acuerdo. Ay, tumbaron la torre, gente. Y aquí se plantaron otra vez. Van a bloquear a 1LC. Difícil que pase ahora a 1LC. Va a estar difícil. Y ahora Yoito, lo único que puede hacer. ¿Qué digo Yoito? Robot lo único que puede hacer tal vez es capturar lo que más pueda por acá y luego ir a ayuda. En ayuda de 1LC. O dejarlos ir por aquí y ayudarlos desde dentro, puede ser. Puede ser, ayudarlos desde dentro y luego así, por acá. Va a estar mejor. Para que tengan en cuenta ahí. Está bueno. Y a estar bueno. Listo. Acá, por acá. Perfecto. Ahora veamos aquí. Muy bien, sí. Les van a bloquear. Porque es una pregunta, dice. Si se compra un paquete de hongos de curación de T11, ¿te guarda en el inventario o se gasta instantáneamente? Se te guarda, Maya. Se te guarda. No se te gasta automáticamente. Se te queda en el inventario. Y una vez ya no tengas para curar, ya no tengas más hongo, lo puedes usar. Y te da más 4 horas más. O sea, te recupera 4 horas de hongos. O sea, todo lo que tú produzcas durante 4 horas, te lo da. O hay otros que dicen de 2 horas. Lo que tú puedas recuperar de 2 horas, te lo da. Serve, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Meli se perdió, dice. Es que creo que se fue a descargar el navegador, crack. Sí, entonces son acumulables. Exacto, Maya. Por ejemplo, lo bueno es usar los hongos después de un tiempo. Dice, llegué un poco tarde, más o menos tarde, crack. No te preocupes. Pero dicen por ahí, más vale tarde que nunca, crack. Más vale tarde que nunca. Y ahora los sorteos van a estar potentes.
Asegurados ya hay 8 paquetes de insectos para el siguiente mes, gentito. Para que chequen. Dice, hasta luego, Tony. Dice, nos vemos en tu próximo directo. Dice, ya es hora de dormir. Descansa, crack. Verán, ya eso lo haré más adelante cuando ya tenga asegurado cuánto generamos este primer mes. Pero, a como pinta esto, podemos hacer opciones de entre elegir, por ejemplo, si quieren un insecto pay to win y 2 paquetes de insectos o los 8 paquetes en sí. Se puede hacer eso también. Imaginen un paquete de insecto. ¿Qué digo un paquete? Un insecto pay to win de la primera generación. Flor Diablo, Potamidae, la Débil o el este que es de guardianas, que se llama el escarabajo ciervo. O los 8 paquetes de insectos, que también serían para más ganadores. Y además de eso también una suscriptora, ya saben que también es miembro del canal. Dale Ángel, cuídate mucho, que descanses, crack. Va a ser también un sorteo para todos los suscriptores también. Así que si no eres miembro o no has participado en las membresías, también tienes oportunidad de ganar. Va a patrocinar una suscriptora, gente. Ahí va a estar chévere. El siguiente mes va a estar bueno. En tema de sorteos. Listo, ya se fueron algunos jugadores. ¿Robot estará por acá? Y aquí se quedó Robot. Creo que se desconectó. Sí, se desconectó. No creo que lo vayan a atacar. Perfecto. Ahora sí están varios jugadores de la alianza de Yoito. Les van a bloquear. Ya no quieren presionar porque saben que no pueden contra la alianza de Yoito. Yoito sí es fuerte. Miren, la alianza de Yoito es fuerte. Les pueden hacer el pare a 1LC. Lo malo es que no están todos de 1LC y no es efectivo el ataque. Claro que sí, no es efectivo el ataque. Por acá dice, ¿cuánto cuesta un paquete de los que sorteas? En mi país vale $25. Depende del país o la región en la que vivas. Cuesta más o cuesta menos. Dice, yo diría la que tenga más sorteos, así gana más recompensas. Por eso, Mariano, voy a hacer una encuesta cuando sea ya el tema de decidir. Voy a hacer una encuesta y lo deciden entre todos. Y ahí sí la opción que gane es la que se vaya a hacer. Estar a tope ahí. Se plantaron todavía 2. 2 torres. Acá 3. Van a reforzar muy bien esta zona. Pero cuando venga Robot al refuerzo puede que les apoyen. Desde dentro o por fuera. Dice re caro acá. Dice en Argentina $25 es mucha plata. Y por eso es bueno hacerse miembro del canal. Te ayuda. Por acá dice solo ser sub no sirve. Para los sorteos de miembros del canal no. Pero te sirve para hacerte... hay a veces que algunos suscriptores o miembros del canal patrocinan para todos los suscriptores en sí. El siguiente mes se viene para todos los suscriptores también. Por lo mínimo es un paquete, creo también. Meli, gracias por hacerte miembro del canal. Te fuiste antes de tiempo, Meli. Había un link... había un link que... Bueno, dice que Carlos con ese link que mandé en el chat, que está en el chat fijado, te permitía irte automáticamente a hacerte miembro. No sé si es posible eso. Dice que Carlos sí le funcionó. Usaste el link. Ah, vale. Vale, entiendo. El link sí te permite hacerlo. Ok. Ok. Le voy a decir a cómo es. Si es que viene por acá Naret. Naret también usa iPhone y no sabía cómo hacerlo. Entonces con el link sí te funciona. Ok, Meli. Vale. Ok. Listo, Meli. Después te mando o me escribes porque si no me olvido. Me escribes por Discord para añadirte al grupo. De ahí luego les añado, también les doy las etiquetas de miembros del canal. Eso me falta añadirles algunos ya. En el grupo de Discord. Y ya estamos, gente. Y es menos decirles, gentita, que participan por el sorteo que se viene el próximo mes. Va a estar potente ahorita. Va a estar potente. ¿Ven ahí? Presionando bien. Por ahora van presionando bien, gentita. Creo que hasta aquí ha llegado la pelea de 1LC.
Te plantaron bien. Ahorita Robot va a construir en la parte superior. Dice, sí, porque lo busqué por Safari y no me salía, dice. El link sí funcionó. Dice, yo te escribo por Discord, gracias. Dale, Meli, te agradezco a ti. Te agradezco a ti, un abrazo para ti. Gracias por el apoyo. Y listo, gentita. Por acá dice, sí, $1 es como 245 pesos. Sí, te puede ayudar las membresías, eso sí. Si tienes suerte, obviamente. ¿Cómo estás, Yuki? Muchas gracias por estar aquí. No te olvides, Yuki, de enviarme por Discord para enviarte el grupo de WhatsApp, ¿vale? Por acá dice, ¿cómo se participa del sorteo? Tienes que hacerte miembro. Miembro del canal, así como se están haciendo aquí, como lo hizo Meli. Te haces miembro del canal. No sé cuánto les cueste, en cada país es diferente el precio. A veces cuesta un poco más y otras veces menos. En mi país vale $2,50. Es como en Argentina unos 500, unos 200, no, 490 pesos más o menos. Por acá dice Tony, haz mano negra para que gane el paquete de insectos, porfa, dice por acá. Hay más probabilidades de que ganen, gente. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por estar aquí. Saludos desde Honduras, brother, dice. Y saludos desde el servidor 308. Un saludito para ti, crack. Hermosa gente que viene parte de LATAM. Desde Honduras, México, Ecuador, Paraguay, Chile, algunos también. Saluditos, gentita. Y listo, gentita. Como ven, dominó ahorita Yoito, podríamos decir que ganó la pelea de acá. 1LC porque no tiene muchos jugadores fuertes, se les hace difícil combatir. El día de mañana después, no, bueno, hoy ya, en mi país ya es hoy. Hoy después del reinicio ya empezaría la toma de las estructuras. De los túneles nivel 9. Y aquí sí se viene una cuenta regresiva. En tomar rápido las estructuras para seguir avanzando. Perfecto, gente. Listo, como pinta esto, va muy bien todo. En la parte superior han tomado varias estructuras también. 1LC va a seguir tomando así como pequeñas estructuras por ahí. Por acá dice, yo estoy en ayer y tú en hoy, dice. Ah, vale, sí, sí, tienes razón, Carlos. Por acá dice, pero yo aquí sigo. Dale, crack. Algunos siguen por aquí apoyando. Muy buena gentita. Listo. Por ahí el link sí les ha funcionado, qué bueno. El link sí funciona. Ah, es que el link está hecho para los que son de iPhone, con razón. Eso no me la sabía. Por acá hay solo para miembros del canal, Tony. Hasta aquí los Pay to Win tienen recompensas, dice. Y por ahora, crack, te podría decir que en sí los miembros del canal, o sea, lo que pagan ellos pagan el sorteo en sí. Todo lo que es en sorteo y donaciones, lo que hacen, ellos mismos lo pagan. En sí, podría decirte. De ahí, como te digo, el siguiente mes. Claro que sí, el siguiente mes viene el paquete, el sorteo grande se viene. Y ahí por lo menos una suscriptora va a patrocinar un paquete de insectos. Si no me equivoco, son 3, dijo que iba a patrocinar. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahí se viene un gran sorteo. Tanto para los suscriptores. Ese sorteo que va a patrocinar la suscriptora, que se hizo miembro del canal igual, es el siguiente mes, para que tengan en cuenta. Ya vamos a coordinar todo eso. Para que vean qué es lo que van a hacer y participen del sorteo. Y así sea mucho más fácil ya para todos. Y para que todos también puedan participar. Solo que entre suscriptores, gente, sería entre todos los que están suscritos. Imagínate todos los que participen, obviamente, de lo que se va a hacer la dinámica en sí. Y así tengan oportunidades. Nada más, gentita. Dice, yo escucho el directo, dice, en lo que hago otras cosas. Dale, Astra, no te preocupes. ¿Y qué tal en la entrevista de trabajo? Me dijiste que iba a hacer una entrevista. Crazy, buenas, Tony, ¿cómo va todo? Estamos muy bien, Crazy, ¿cómo estás, crack? Muchas gracias por estar aquí. Y dándole a la transmisión. Y ahorita ya no van a luchar. Ahorita están destruyendo las torres de la alianza de Yoito. Y ahorita van a avanzar tranquilamente, no hay problema. Acá dice, ¿quieres que ocupe tu lugar? Ah, vale, le está diciendo ahí. Perfecto. Ahí van avanzando tranquilos, gente. Por acá dice, toca conversar ahora, dice por acá.
Exacto. Solo que Soul parece ser que está distraído en el juego. Ahorita, Carlos, ahorita, ¿estás todavía en el trabajo? ¿O ya estás en una hora de descanso? Pero vamos a ver por acá. Y los dejaron aquí, miren. Buena, y destruyeron bien esta torre de acá. Dice, hace como 3 horas que quiero dormir y mi bebé no quiere. Uf, Guillermo, ya veo. Esas primeras etapas son las complicadas, ¿no? Ah, sí, aún estás. Vale, Carlos. Vale, crack. Ven ahí. Bien presionando. Esto es lo único que vamos a ver por acá, gente. Aquí son las 3:18 am. Ah, y está adelantado 1 hora ahí en tu país. Vale. Perfecto, perfecto. La veo, Meli. Pero hay algunos bebés que son molestosos, ¿no? Otros no son mucho. Déjenme ver por acá. Oh, se posicionaron bien. Van a defender lo que más puedan este territorio de acá. Uno el no va a poder pasar hasta que venga a socorro robot. Ah, ya veo, Guillermo. Claro que sí. Buena ahí. Qué buena activación que tiene Joito. Por acá dice, no me llamaron justo ese día, pero me dijeron que aún necesitaban personal. Y que mandaron a unos papeles que ocuparé, dice. Tengo cita el 30 para ir a terminar el... Ah, listo, para empezar a pagar impuestos. Ah, entiendo. Listo, listo. Bueno. Perfecto, perfecto. Con eso ya estás. Y suerte ahí. Que una vez pases esa entrevista ya estás. Ya estás, Astra. Azoka, ¿cómo estás? Dice, hola Tony, ¿cómo están todos? Tony, Crimson es buena para PvP. Sí, es buena. PvP y PvE es buena. La puedes usar nomás. Dice, gracias, dice, ya lo hice, dice. Cuando puedas y tengas tiempo. Dale, Yuki. Bueno, hoy tal vez, después de la transmisión me dé un descanso. Porque usualmente sé darme mañana, sé organizar los tiempos en sí. Por ejemplo, digo, de tal hora voy desayuno, de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora voy al gym, de tal hora a tal hora voy a la uni. Y si me demoro un poco más, ya como que se retrasa un poco más el horario que tengo o planificado el día, ¿no? De ahí sí me doy horas para responder todos los comentarios de YouTube, las preguntas que me hacen por Instagram, por también por Discord, y luego sí ya voy con los miembros. Son muchas cosas que se hacen. De ahí me doy tiempo para hacer deberes, de luego voy al trabajo y así. Todo el día ocupado, gente. Por acá dice, él irá a ver a Naruto, dice, cuando acabe el directo. ¿Qué va, gente? Ya hace tiempo que me vi Naruto. Hace tiempo. Miren, Meli, hazle caso a Meli, mira. Meli sabe. La experiencia. Phoenix. Ah, cierto. Bueno, eso es lo que hago de lunes a viernes. Tienes razón. En cambio, pensaba que mañana era otro día laboral, gente. Estoy ando perdido. Bueno, el día de mañana ya no saben abrir el gym. Por lo general no abren los sábados o domingos. Entonces ya me descanso 2 días. Entonces no iría al gym, pero eso sí voy a hacer deporte un poco. De ahí lo que sé aprovechar los fines de semana es ir a viajar un poco. Qué sé yo, nos vamos, no sé. Usualmente aquí con mis amigos nos sabemos ir al Nevado. Aquí donde yo vivo es una zona muy montañosa. Puedes ir a escalar, ir al Nevado, ahí ves nieve, aunque en mi país no nieva. Puedes ir a ver nieve así. También hay muchas lagunas, también puedes ir a ver las cascadas. Porque aquí, como decirles, como es una zona muy montañosa, hay diferentes zonas turísticas en donde yo vivo. Por acá dice, sí, muchos sobrinos y sobrinas, un chamaquero, qué cuidado, dice. Ya veo, Mel.
Muy buena ahí, muy buena. De ahí en la tarde ando tranquilo porque no tengo que ir a la uni. La uni es lo que te quita más tiempo. Y trabajar también, que mañana si es que me necesitan trabajo. Y no paso libre. Y ahí me da más tiempo en la morada. Ahí sí voy en la morada. De segurito, porque mañana, sábado y domingo ya hay más tiempo. Y se disfruta más. Dice, está flojo, Tony, dice por acá. Listo. Buena por ahí. Tal vez vaya a presionar por acá. TTLS tal vez quiera presionar. Yo digo que sí les van a presionar un día y les ataquen en conjunto a la vez. Ojalá tal vez se logren coordinar y ataquen a la vez Yoito, BMS y CTLS. Si atacan así pueden hacer un ataque efectivo. Si están atacando uno por uno sí les va a costar un poco. Y les va a costar un poco, gentito. Y el buen Yoito ya se posicionó aquí. Se quitó la estrellita, gente. La suerte es que capturé algunas capturas, mandé. Unas capturitas. Con esas capturas, si es que quiero causar un poco de drama, voy a Twitter y posteo eso. Voy a etiquetar tal vez a Yoito a ver qué dice. Ahí estamos, gentita. Listo, gentita, creo que llegamos hasta aquí en la transmisión del día de hoy. Les agradezco muchísimo por su gran apoyo. Hemos llegado a 4 horas y 25 minutos. Casi ni se siente cuando vas las transmisiones. Te vas de largo y sobre todo la disfruté, gentita. Espero que se la pase muy bien. Un abracito para todos. Hoy se hicieron 5 miembros del canal. Dios, esto sí es muy bueno. Con esto sigue aumentando el tema de conseguir más miembros del canal y llegar al objetivo de que cada mes por lo mínimo se haga el sorteo fuerte. Dice, chao Tony, dice, nos vemos. Igualmente que descansen, gentita. Bueno, en el caso de Carlos, buena suerte en el trabajo, cuídate, crack. Dice, yo tengo un amigo y amiga que fueron al mismo colegio, se graduaron juntos, la chica eligió a la carrera de administración y no sé cuántos años fueron y el chico no estudió nada. Ya veo. Porque dice, no sé cómo aguanta tanto tiempo sentado Tony. ¿Sabes cuál es el truco, Meli? Es el gym. Trata de fortalecer tu cuerpo. Yo, por ejemplo, no tengo nada de problemas de espalda, de problemas de que me duele algo así. Bueno, como todavía soy joven. Yo podría decirles, en transmisión se me olvida de pararme. Porque obviamente estoy aquí. Solo cuando me tocan la puerta y tengo que abrir, eso me toca nada más. Pero de ahí no. De ahí salgo y tranquilamente. Pero les digo, el truco es el gym porque te fortalece mucho el cuerpo. Entonces evitas también lesiones. Y es muy bueno hacer ejercicio, así que hagan ejercicio, gente. Una buena noche para todos, cuídense mucho, un abrazo. Y espero que se la pasen muy bien en sus casitas. Que descansen, buen día, buena tarde y una buena noche. Bye bye, gentita bella. Chaito.